¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el análisis por DTV. Enseguida estamos con mis compañeros, con Martín Bravo y con David Cayón, hablando de todo lo que está aconteciendo, ver si hay avances en materia de conformación de comisiones, todo lo que tiene que ver con los proyectos que se tratan en el Senado, lo que está en la expectativa concreta aquí en diputados, y también de lo que pasó anoche, 40 aniversario de la Asociación Civil Conciencia, con una convocatoria al diálogo y a la construcción de acuerdos por parte de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y anuncios de lo que va a ser una convocatoria más amplia para el próximo mes de abril. Así que habrá que ver cómo estas diferencias que hoy se están planteando en la Cámara, cómo se pueden conciliar, repetimos, con esta convocatoria amplia al diálogo constructivo para terminar con divisiones que anunció el presidente de la Cámara para el próximo mes de abril. Primero lo saludamos al señor Martín Bravo. ¿Cómo le va, Bravo? ¿Qué dice? Buenas tardes, Pato. Bien, sí, como decías, todavía las comisiones no se han conformado. Vamos a ver si esta semana hay algún avance desde el oficialismo. Dejaron trascender que podría haber en algunas cuestiones, por lo menos es la intención, ya llevan bastante tiempo frenadas, especialmente para empezar a tratar el proyecto de ley de VIH y ley de alquileres, que ya la oposición primerió con ese tema, pidiendo una sesión especial para la semana que viene. Bueno, ahí el oficialismo de alguna manera tiene que responder. En principio hay que ver si consigue quórum la oposición Juntos por el Cambio, pero bueno, hay que ver cómo mueve el oficialismo. Hay un proyecto de José Luis Gioja, sí, pero para eso tiene que haber un ámbito de discusión en las comisiones, ¿no? Sí, ahí estamos. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mucho trabajo para Cayón en el día de ayer, en el día de hoy. Estaba contando, resumiendo, Cayón. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. No, pero es cierto, estamos todos a la expectativa del tema comisiones. Sí. Se suponía que esta semana tenía que haber un avance. La pregunta es si sigue siendo negocios para el Frente de Todos, para Juntos por el Cambio, seguir dilatando la conformación de las comisiones. Más teniendo en cuenta que hay algunas situaciones que van avanzando. Lo que decía Martín, que la oposición pide una sesión especial para la semana que viene. Veremos si junta el número para poder llevar un tema que sea tratado sobre tablas, porque no hay comisiones. En el Senado de la Nación, bueno, no hubo sesión, no hubo sesión, pero en cualquier momento va a haber sesión por el tema Consejo de la Magistratura, con lo cual... ¿Tampoco hay comisiones conformadas en el Senado? No, en el Senado sí. Está, por eso, sí, hace sí. bastante, claro. Lo que pasa es que no están las bicamerales. Claro. No están las bicamerales y en el caso de la Cámara de Diputados solamente tenemos Hacienda y Finanzas. Sí. El resto... Todavía no tenemos Hay una nada. cuestión, indudablemente que pagan costos todos por esto de no se conforman comisiones. Lo que pregunto es que tal vez prefieren pagar este costo y no terminar conformando comisiones donde el número sea un número muy complicado para el oficialismo. ¿Puede ser que haya algo de eso? Bueno, la verdad es que me parece que lo que vimos en las últimas sesiones del año pasado es lo que todos temen. ¿Qué es lo que vimos en la sesión del año pasado? Vimos al oficialismo llamar a sesionar para tratar el presupuesto y perder. Y una semana más tarde vimos a la oposición llamar a sesionar y perder para tratar bienes personales y perder. Sí. Digo, esa situación está muy presente. Entonces, como hay un equilibrio en los números, tanto del oficialismo como de la oposición, es todo uno a uno. Sí. Todo se trata de esa manera. Y también vimos al oficialismo, Martín, perder en el tema etiquetado frontal hasta que la oposición le dijo, no, mirá, solo eso no, vení, negociá con nosotros, sumá otros paquetes y pudieron tratar etiquetado. También pasó eso, ¿te acordás? Así es, sí. Va a ser una Cámara con esta paridad, con necesidades de consenso. Y bueno, estaban las dos opciones, ¿no? Si eso lo frenaba la actividad o también generaba un ámbito de discusión, de acuerdos. Bueno, por ahora está frenada, pero... Bueno, vamos a ver cómo sigue. Bueno, a ver, vamos a lo que pasaba ayer en Conciencia, que cumplía 40 años, el escenario utilizado para, bueno, tratar de deponer diferencias. Se hizo hincapié en que este no es un año electoral. Y vamos por parte, a ver, esto decía Sergio Massa, con la participación también de otros invitados, como Gerardo Morales, otros gobernadores. También estuvo presente Horacio Rodríguez Larreta. Ahí está, primera parte, este año tiene que ser una etapa de encuentro de la política argentina. Sergio Massa.
Bueno, la verdad que como expresión me parece muy importante y me parece una intención muy lógica, pero va a ser arduo, ¿no? En este marco, Cayón, ¿o no? Bueno, a ver, me parece que lo que dijo anoche Sergio Massa, esto Sí. de avanzar en lo que tiene que ver con consensos que no sean coyunturales, Claro. sino que sean a mediano y largo plazo. Lo dijo también, ¿se acuerdan? En el Council Sí. of America, ahí donde Exactamente. presentó los 10 puntos. Es algo que viene, por lo menos viene insistiendo desde hace un tiempo, de aprovechar este año que no hay elecciones. Dice, bueno, como no hay elecciones, nadie se va a pelear por ser el candidato, nadie va a estar haciendo campaña, entonces vamos a escuchar que se habla mal de uno Sí, o de exactamente. otro. Busquemos un acuerdo. Sí, 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 que parece como esencial. Este año tiene que ser una etapa de encuentro, dijo Sergio Massa, de la política argentina. Vamos a la segunda, a ver, una más. Será un año de encuentro para sentarse en la mesa los distintos actores políticos y definir 5 o 10 políticas de Estado para todos los argentinos. Uno recuerda que ya había habido, en este sentido, como decía David Martín, estas cuestiones que se intentan resumir, se vinculan a la economía, se vinculan a la educación, se vinculaban a la seguridad, ¿no? Y lo que dijo ayer, habló puntualmente Massa, básicamente de tratar de establecer un consenso en 5 puntos. Aumentar la exportación también. Exactamente, exactamente. Sí, es cierto que no es un año electoral, por lo general en estos años Y sí. la actividad parlamentaria aumenta bastante, ¿no? Hay más sesiones, se sancionan más leyes. También es cierto que todos en mayor o menor medida están mirando ya Y sí. lo que puede ser el 2023 y en las dos coaliciones hay posicionamientos más o menos confrontativos. Sí. Nosotros vimos ayer en Conciencia, en el encuentro de Conciencia, la foto entre Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, que un poco refleja Sí. acaso los referentes más conciliadores de los diferentes espacios, ¿no? Porque tenemos a Horacio Rodríguez Larreta como referente del sector moderado del PRO, a diferencia de Patricia Bullrich, Mauricio Claro. Macri, los llamados halcones, y en el radicalismo también Gerardo Morales, un gobernador radical que contribuyó bastante en el acuerdo con Sí. el FMI. Sí, sí, más Bueno, cerca del gobierno que el propio Schiaretti, por ejemplo, ¿no? gobernador peronista, pero alejado. Claro, sí, sí. O el gobernador mendocino, efectivamente. Claro, y hay que ver al interior del Frente de Todos, bueno, Sí. cómo reacciona, cómo se mueve el kirchnerismo con este... Sí, porque hay llamado. que recordar, claro, es central eso, y no hay señales todavía, porque hay que recordar que en algún momento, ya había dicho Horacio Rodríguez Larreta, hay que conformar una centralidad, no sé si dijo oficialista, pero políticas de consenso para el 70% de la sociedad. Sí. Lo dijo y después no lo pudo repetir más, porque le habían llovido cuestionamientos desde el propio PRO, me parece, en ese momento, ¿no? Sí, lo que pasa es que también me parece que las diferencias que plantean desde Juntos por el Cambio o desde el Frente de Todos respecto del otro, hace muy difícil la puesta en marcha. Porque ayer lo que Massa decía era, bueno, este año no le prometamos a la gente 200 leyes, Claro, prometámosle 5 o 10 que funcionen, que sean para los próximos 10 años y avanzar sobre esa situación. Sí. Ahora, el problema, me parece, está en que no se ponen de acuerdo en cuáles serían Son esas las 5 o 10. Digo, ni siquiera, me parece que este llamado lo que busca es, bueno, sentémonos a pensar cuáles serían esas 5 o esas 10 en las Sí. cuales nos vamos a poner de acuerdo y avancemos. Sí, 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 sí. Porque hasta ahora no ha pasado. Con una cuestión además donde uno tiene la inflación como un tema que te horada un montón de cuestiones y que te está pidiendo soluciones que no sé si van a aparecer en el corto plazo, además. Sí, pero ¿no? lo que pasa es que a ver, Sí. el punto es, para poder consensuar, todos tienen que estar dispuestos a perder algo. Exactamente. Entonces, si nadie está dispuesto a perder, Sí. porque todos tienen internamente sus luchas, Sí. porque todos hablamos de el frente de todos y la pelea y si la vicepresidenta y si el presidente. En Juntos por el Cambio la Por relación supuesto. tampoco es la mejor. No, no. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Macri. Macri. Los radicales peleados, efectivamente. Digo. Acá ayer le pidió disculpas Gerardo Morales a Cacase, ¿no? Que había Claro. calificado de una actitud payasesca cuando planteó la posibilidad de la dolarización. Más placas, a ver, por favor. Este no es un año electoral, sino un año ideal para que esa cultura del encuentro se transforme en acción concreta, dijo Sergio Massa ayer en Conciencia, con, repito, dirigentes de la oposición y del oficialismo
en su derredor. Una más, a ver. Es un año para que le regalemos 5 políticas de Estado a los argentinos, para que salgamos de la idea amigo-enemigo y podamos construir en el Congreso ámbitos de diálogo, ¿no? La verdad que es una propuesta bárbara, ¿no? Ustedes son más jóvenes, pero uno se tiene que retrotraer al abrazo Perón-Balbín para buscar este tipo de cuestiones. Pero digo, ojalá que pueda funcionar, ¿no? El abrazo Perón-Balbín me parece mejor idea que el pacto de la Moncloa, porque el pacto de la Moncloa, muchos dicen, bueno, el pacto de la Moncloa como el acuerdo. El pacto de la Moncloa trajo un ajuste feroz, así que... Claro, que era en política y economía. Claro. En política convivían desde monárquicos como Alfonso Suárez hasta dirigentes de la izquierda presos o exiliados como Carrillo. Sí. Era un arco muy, muy amplio el tema de la pero Moncloa. También tuvo una política del olvido bastante cuestionable. Bastante cuestionable. Esto me parece que es mucho más, digo, desde el planteo es mucho más progresista que ese pacto, en el sentido de no nos vamos a poner de acuerdo en el modelo grande de país que queremos, pero pongámonos de acuerdo en, como vos decías, la inflación. Si unos dicen que la inflación es solo por la emisión monetaria y otros dicen que la inflación es solo por la deuda, bueno, digamos que es por la emisión monetaria de precios, y por la deuda, pero encontrémosle una solución, porque hace 80 años que la Argentina tiene inflación, digo, no es que hace 2 días. Entonces, está claro que hasta ahora no lograron encontrar esa solución. Lo mismo tiene que ver con la educación. Sí. Digo, todos lo vimos en la pandemia y quedó muy expuesto en la pandemia que el sistema educativo hizo un esfuerzo enorme a través de sus maestros y sus maestras para poder contener y sostener a los alumnos, pero que no estaba preparado para la educación del nuevo milenio. Bueno, ayer veía, no eran datos de la UBA, eran datos de una universidad privada, diciendo que se encuentran los docentes con problemas importantes a la hora de transmitir conocimientos por falta de base en los alumnos que terminan el secundario. Así que bueno. Sí, en este caso es difícil pensar que pudiera haber acuerdos en base a proyectos o políticas de ajuste. En ese sentido, la oposición puede decir, bueno, no, esto es que está repitiendo últimamente. Nosotros no cogobernamos, sí vamos a apoyar en todo lo que sea necesario, cuestiones institucionales. Después están algunos títulos que sí, es posible, las dos coaliciones, creo que todos los espacios pueden estar de acuerdo en que hace falta avanzar con alguna ley, con alguna política contra el narcotráfico, por ejemplo, o para generar mayores exportaciones. Hoy habló Fernández también de eso. Para mejorar la educación. Sí. Después, bueno, esos son títulos que pueden estar de acuerdo en que hay que avanzar. Después en el cómo, ya en la letra chica, eso es más complicado, pero bueno, justamente es el ámbito para ver si pueden acordar, es el Congreso. A ver, más definiciones del presidente de la Cámara. Sin políticas de Estado ni acuerdos amplios, la Argentina no tiene futuro. Es una frase contundente. Repito, sin políticas de Estado ni acuerdos amplios, la Argentina no tiene futuro. Una más, a ver. Si seguimos en la idea de la Argentina dividida, fracturada y peleada, vamos a avanzar y retroceder sistemáticamente. Una cuestión, a mí, digo la verdad, los conceptos uno los puede compartir en un 100%. Hay una duda que es los que tienen que sentarse a dialogar, oficialistas y opositores. Digo, ¿van a dar ese paso o hay una mirada, si querés, política, comprensible y hasta egoísta de decir, ¿para qué voy a ayudar si hay elecciones en 2 años? Y en todo caso, esperá que gane yo y te invito yo, y soy el que convoca. Pero no hay una política de decir, che, yo me preservo y no ayudo. Desde las declaraciones, por lo menos, los referentes opositores que estuvieron anoche en el encuentro de conciencia coinciden con estos conceptos, porque... Estaban los más cercanos a la idea también, ¿no? Estaban los más cercanos. Claro. Rodríguez Larreta, como decías antes, habla de acuerdos de un 70% del arco político, de terminar con la grieta, de que la grieta no resuelve ningún problema. Lo mismo Gerardo Morales, lo dijo acá cuando vino a exponer por el acuerdo con el FMI, y lo dice permanentemente, que quieren salir de la grieta. Lo dijo el otro día en Parque Norte, en el encuentro de radicales. Después, bueno, hay que ver si eso se traduce, esa coincidencia en las declaraciones se traduce en proyectos concretos, porque después cada uno también tiene que acordar con su propia coalición. Bueno, vamos a hacer el razonamiento al revés de lo que estaba diciendo Martín. No, Martín lo que dice es, por lo menos, cuando hablan, uno los escucha y dice, bueno, quieren esto. Ahora, cuando uno ve cómo actúan, cuando uno ve, por ejemplo, dice, bueno,
Pongamos un tema importante en discusión que tuvo la Argentina en los últimos días, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un sector de Juntos por el Cambio decía, hay que acompañar. ¿Por qué? Porque si no acompañamos no tenemos... Nosotros queremos ser gobierno, como vos recién planteabas, de, bueno, pensando en el futuro. Nosotros queremos ser gobierno en el 2023. Necesitamos un país para administrar. Entonces, coincido, exactamente. Si no, ahora, había otro sector de Juntos por el Cambio que decía, no acompañemos porque sería darle una mano al oficialismo, ayudarlo o lo que sea. Lo mismo en el Frente de Todos. Digo, hay un sector del Frente de Todos. Vamos a poner el caso extremo. Carlos Heller, el diputado que dijo, yo no estoy de acuerdo, pero voto con la nariz tapada. Dijo, bueno, hace falta eso. Y otro sector que dijo, bueno, no, yo no estoy de acuerdo y no lo voy a acompañar, no importa si es un proyecto de mi espacio político. Exactamente. Digo, hay un momento en donde lo que se dice a veces no es lo mismo que lo que se hace, a veces lo que se hace sí es lo mismo, pero bueno. Ahí estamos. A ver, dos definiciones más de Sergio Massa, repito esta, las dos marcas de conciencia fueron claramente democracia como forma de vida y educación como instrumento de movilidad social ascendente y capacitación de la sociedad, porque efectivamente Conciencia como ONG nacía en vísperas de la democracia del 83. Había ya un descongelamiento, había pasado Malvinas y era inminente la convocatoria, ahí nace Conciencia, donde hace hincapié, mirá vos, en el tema democracia y en el tema educación. Una placa más con más definiciones, ahí tenemos. La última es esta. Perfecto. Mirando la pobreza, el sistema educativo, el sistema democrático, el federalismo de la Argentina, el sello de este encuentro debiera no solamente ser de conciencia, sino también una etapa de encuentro de la política argentina. Bueno, ahí está, me parece que es clara la referencia a lo que pasó en 40 años, por eso también la mirada de Massa sobre lo que pasó en 40 años y las deudas de la democracia es una mirada crítica. Pero a ver, definiciones del presidente de la Cámara anoche en Conciencia. A ver. Sin políticas de Estado, sin acuerdos amplios, la Argentina no tiene futuro. Si seguimos en la idea de la Argentina dividida, fracturada y peleada, vamos a avanzar y retroceder sistemáticamente. Por eso, estos 40 años de conciencia, estos 40 años de democracia nos tienen que obligar a que hoy, que aprovechemos que hay actores y sectores políticos de la más amplia gama representados acá, nos comprometamos a que este año nos podamos sentar a la mesa y definir 5 o 10 políticas de Estado para todos los argentinos. Esa tiene que ser la invitación de Conciencia y también es mi invitación como máxima autoridad, como presidente de la Cámara, poner la mesa y asumir ese compromiso con todos. Muchas gracias y felicidades por 40 años más. Bueno, ahí estamos. Hay una cuestión que pensaba mientras lo escuchábamos a Massa. Hay que ver qué es lo que sucede con esta idea plantada, qué es lo que pasa con los primeros opositores. Vienen enseguida dos opiniones, porque de pronto, si esto genera mucho consenso en la sociedad, bueno, de pronto los más duros o los menos negociadores de ambos sectores, bueno, tienen que ir cediendo a una posición más dialoguista. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, pero hay que salir sos dudoso. Yo porque... sí. Yo también, pero digo, a lo mejor, ojalá funcione, por eso. Digo, yo creo porque cuando uno mira los datos de las encuestas y todo, parecería que la sociedad está dividida en tercios, ¿no? Un tercio apoya a uno, un tercio apoya al otro, de los sectores, y un tercer tercio es el que dice, bueno, vamos a consensuar, vamos a hacer esto, o va un día con uno, o va un día con otro. Digo, me parece que hasta que los dos primeros tercios coincido no decidan y no definan que es mejor acordar que el desacuerdo constante, por lo menos, porque hasta ahora venimos probando con el desacuerdo constante y muy bien no nos va. Sí. No, coincido. Digo, cualquier estrategia de campaña te dice, mira, tenés que ser muy duro, consolidar lo tuyo. Y cuando tenés consolidado el 25%, ahí te empezás a correr al centro. De los dos lados te dicen, Sí. A ver. Habría que ver en qué temas también, ¿no? Bueno, cuando avance esta convocatoria, creo que va a haber una carta formal, ¿no? Va a haber un espacio en abril. Habría que ver, en términos económicos, pareciera difícil, ¿no? Con los últimos
debates que encuentren puntos en común, porque ahí sí parece como que son prácticamente opuestos, ¿no? Uno, Juntos por el Cambio, dice, de ninguna manera nosotros vamos a avalar una suba de impuestos, una creación de impuestos. Algunos sectores directamente plantearon que el acuerdo con el FMI era insuficiente en cuanto a las medidas estructurales. El sector más duro, por ejemplo, López Murphy y demás, así no servía porque no hay reformas estructurales. Claro. Macri decía también eso, sí, efectivamente. Del lado del Frente de Todos, bueno, celebraron justamente eso, que no hubiera reformas estructurales. Están viendo cómo avanza en alguna medidas como para aumentar la recaudación. Directamente el kirchnerismo plantea que sí. Que fue demasiado... que es demasiado gravoso en términos de ajuste para la economía argentina para los próximos años. Ahí uno dice, bueno, ¿cómo harían para encontrar puntos en común? Bueno, pero en otros temas tal vez sí, ¿no? En otros temas que ya han avanzado en la Cámara o temas que son... Lo que pasa es que en el medio de mucha pelea, con 10 años donde la economía no crece y donde la beligerancia aumenta, bueno, esto es como otra cosa. Habrá que ver cómo funciona. Sí, uno debería apelar a la capacidad y a la inteligencia de los dirigentes para que puedan diferenciar la discusión de la política, la discusión política propiamente dicha de todos los días, a la discusión de Estado. Sí, totalmente. Es un poquito más larga. Yo te digo la verdad, momentos de buena convivencia, recuerdo muy pocos. Alguno, el peronismo cerca de Alfonsín en el 87 con Semana Santa, ¿no? Pero después la verdad que no es una característica. Un poco en el 83, en el 89 también el radicalismo lo ayudaba a Menem a votar algunas leyes, pero son como gotas, ¿no? El peronismo durante la gestión Cambiemos ayudó bastante, si no hubiese... En el Senado, efectivamente. No el sector, sí. Sí, tenés razón. Ley, digo, la verdad no había tanta gestualidad, pero ayudaba, efectivamente. Pero sí, digo, a ver, me parece que son discusiones que se tienen que dar y que se pueden dar en buenos términos. A ver, vamos con dos opiniones, dos opositores tras lo señalado por Massa, por favor, a ver. Ahí lo tenemos, ¿eh? Bueno, ahí estamos, ¿eh? Repito, Sergio Massa, sin políticas de Estado, sin acuerdos amplios, la Argentina no tiene futuro. Recordamos, entonces, no lo alcanzo a ver por acá. Decile, a ver. Tenés un tuit del Topo Rodríguez, que es el presidente del Interbloque Federal, que dice, durante la campaña presidencial de 2019, desde Consenso Federal planteamos la importancia del consenso sobre una agenda para el desarrollo argentino. Este es el camino, no el de la confrontación. El Topo Rodríguez, efectivamente, un hombre del labañismo de la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿tenemos alguna respuesta más? Tenemos otro tweet de Gerardo Milman, que dice, con reglas y agenda clara, sin trampas y con franqueza, este camino puede ser interesante. Muy bien, referencia a lo que planteó. Un hombre muy cercano a Patricia Bullrich, ¿no? Gerardo Milman. Es un exponente del ala dura, podemos decir, del PRO. Exactamente. Bueno, ¿hay alguno más? Perfecto. Bueno, seguimos en el análisis, estamos con David Cayón, estamos con Martín Bravo. Hasta aquí lo que tenemos, bueno, toda la propuesta de Massa que recordamos viene en abril, algún documento más, y lo que estábamos viendo en lo más coyuntural, lo referido a la conformación de comisiones, y lo que se venía, Martín, es la convocatoria a sesión especial por ahora de la oposición para tratar ley de alquileres la primera semana de abril. ¿Es así? Así es para el próximo martes el pedido de sesión especial. Es sencillo la propuesta con la ley de alquileres de Juntos por el Cambio porque propone directamente derogar la ley. Por eso entienden que no habría que tener dictamen, no sería necesario un dictamen. De todas maneras, en caso de conseguir quórum, que tampoco les va a resultar fácil, tendrían que tratarlo sobre tablas los proyectos. Para eso harían falta los 2/3 de los votos. Y ahí, bueno, como decíamos, Juntos por el Cambio toma la iniciativa en este tema y hay que ver cuál es la respuesta del oficialismo, porque recordemos, Alberto Fernández el 1 de marzo habló del tema, dijo que hacían falta, era necesario que el Congreso hiciera los cambios que tendría que hacer para mejorar la ley, que no había funcionado, más allá de que salió con consenso la ley. Hubo problemas tanto para los inquilinos como para los propietarios. Y también Sergio Massa habló del tema, dijo, Sergio Massa propuso un término medio, que era la suspensión por 90 días.
Y después hubo un proyecto de José Luis Gioja como para reformar algunos puntos de la ley, que siga vigente, pero reformar algunos puntos. El problema es que sin las comisiones el oficialismo no puede llevar al recinto. Claro. Una alternativa que se comentaba en estos días era bueno, que el oficialismo podría ir a la sesión el martes, no aprobar, no darle los 2/3 a Juntos por el Cambio para que trate sus proyectos, sí proponer que para una siguiente sesión haya preferencia con o sin despacho de comisión para ese tema, entonces no tendría que pasar por las comisiones. Pero igual sería algo bastante raro que haya reunión en el recinto sin comisiones, ¿no? Y hay una cuestión más macro, enseguida vamos con el diputado Ferreira, con el tema de alquileres, y es que la verdad que como está planteado el tema, y en esta economía inflacionaria, el problema del alquiler es que es un mal negocio para el propietario y es siempre muy caro para el inquilino, muy oneroso. Este es el problema, porque el problema son sueldos que tenemos bajísimos. No sé si puede hacer magia una ley y arreglarlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo que pasa es que depende de cómo... A ver, ¿cuál es el problema que tiene de lo que vos estás planteando? Que los alquileres se ajustan por dos variables. Una tiene que ver con la inflación y otra tiene que ver con aumento de salario, los aumentos de salario. Ambos aumentaron un 50%, pero no es la misma medida. ¿En qué sentido? Que la inflación te aumentó más rápido que lo que te aumentó el salario. Claro. Entonces, lo que vos cuando tenés que pagar no tenés recursos. Claro, cuando vos venías corriendo de atrás, en realidad. Entonces tenés eso. Ahora, hay 17 proyectos en la Cámara de Diputados sobre una ley que tiene 2 años. No es que tiene 2 años. 2 años, y que además fue votada en consenso por todos, efectivamente. Bueno, enseguida tenemos la primera nota del diputado Martini, pero antes el diputado Ferreira, que decía esto por DTV. A ver. Y hay una propuesta del diputado Gioja también de sancionar una nueva ley que contempla algunas situaciones, como por ejemplo que los propietarios declaren ante la AFIP la propiedad en alquiler, para lo cual, como incentivo, digamos, lo eximirían durante 15 años del pago de bienes personales. Pero eso va a generar ciertas desconfianzas. La gente ya, mucho eso de estar en la AFIP no le gusta porque desconfían de que sea después un impuesto confiscatorio. Así que habrá que ver, porque muchos van a optar por ofrecer en venta las propiedades y no alquilarlas. Después, por ejemplo, Gioja plantea algo que ya está previsto desde hace tiempo y que por razones económicas no se hace, que es la construcción de vivienda. Ahora, Gioja habla de la construcción de vivienda para poner en alquiler a precios inferiores. Esto es bastante, digamos, cuestionable. El Estado, si tiene cómo, tiene que construir viviendas para que la gente pueda acceder a tener la vivienda propia, cosa que hace mucho que los argentinos han perdido la esperanza de tener una vivienda porque los precios son prohibitivos y ninguno tiene posibilidad de alcanzar con los sueldos que se pagan. Bueno, estamos con lo anunciado, el diputado Juan Martín, hombre del radicalismo de Santa Fe. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. A ver, hay un montón de preguntas, pero hay una muy coyuntural que está reclamando. Yo, las veces que he hablado con Martín, hemos hablado mucho de lo que pasa con el tema narcotráfico. Hoy se refirió el presidente Alberto Fernández. Y claro, y Martín habla de la situación en Rosario y también de las consecuencias que se viven 150 kilómetros al norte, en Santa Fe capital, donde alertan sobre una situación especial y particular que podría mimetizarse en términos de riesgo Santa Fe con Rosario. Usted está reclamando lo que fue una promesa, el envío de fuerzas federales. ¿Esas fuerzas federales iban para Santa Fe capital, para Rosario, para toda la provincia? El tema es que no han llegado. Efectivamente, en la campaña electoral, Pato, más allá, habrá sido fines de septiembre, si no me equivoco, el 28 de septiembre. Entre las PASO y las generales, el gobierno nacional hizo un anuncio, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el jefe de gabinete Mansur, Perotti también, y no recuerdo si hay algún otro funcionario más, pero que había un refuerzo concreto de efectivos federales para la provincia de Santa Fe, que estaba sufriendo una de las tantas olas de inseguridad. En Rosario sería, ¿no? En Rosario se iba a constituir una unidad de gendarmería, al efecto, la unidad número 7,
que iba a tener un refuerzo de efectivos de esa fuerza, pero el anuncio era para toda la provincia de Santa Fe con foco en Rosario y en Santa Fe Capital y los accesos a las dos ciudades, ¿no? Lamentablemente, de aquel anuncio a esta parte, tenemos únicamente como novedad la conferencia. Hubo despliegue de federales en aquel momento, se dijeron que llegaron 500 a Rosario y 102 a la ciudad de Santa Fe, pero la verdad que no tenemos ningún dato respecto de qué sucedió con esos gendarmes, con esos federales, porque son en realidad de todas las fuerzas, ¿no? De Gendarmería, de Policía Federal y de Prefectura. ¿Qué resultados tuvo esa intervención? ¿Y qué pasó además con el resto? ¿No? Porque en Santa Fe este fin de semana y vi, por ejemplo, en otros momentos veía mucha gente de Prefectura y Gendarmería por la calle. Bueno, no me pasó esta vez. No se ven. Por eso queremos tener información oficial, porque no podemos manejarnos también con estimaciones o con comentarios. O por lo que uno vio no ve, a lo mejor están adentro. Quizás están, bueno, ojalá estén haciendo inteligencia criminal, que también la discusión no es solamente cuántos hay, sino cuáles son sus objetivos, qué funciones tienen. Lamentablemente, lo que sí es cierto es que si únicamente en la provincia de Santa Fe están esos refuerzos de 500 para Rosario y 100 para Santa Fe, es muy difícil que puedan estar haciendo trabajo de calidad. Porque además eso cumplen turnos, ¿no? Claro. Entonces después termina remitiéndose ese apoyo federal que, insisto, en la provincia de Santa Fe puede ser muy importante, dada la coyuntura. Obviamente nosotros tenemos una responsabilidad los santafesinos también de resolver un problema estructural en materia de inseguridad y narcotráfico. Pero también es cierto que el Estado Nacional puede hacer un aporte. Hay una promesa concreta, y particularmente en inseguridad, porque lo hemos conversado varias veces en el programa. Si se rompe la confianza, porque hay anuncios que generan, además, se imaginarán en Santa Fe, mucha ansiedad. Por supuesto. Vos describías la situación de Santa Fe Capital. El fin de semana pasado, no el anterior, hubo una balacera fuera de una confitería bailable. Sí. Son hechos que no se registraban en la ciudad capital, que empezaron a pasar en Rosario hace ya alguna década, un poco más quizás, y nos sorprendían. Bueno, hoy ya llega Santa Fe Capital. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que también sea una realidad en Reconquista, en Venado Tuerto, que Santa Fe se tenga que resignar a no poder vivir en paz? Bueno, en lo inmediato el Estado Nacional puede hacer un aporte. Hay un compromiso, se empeñó la palabra el presidente y Aníbal Fernández, y lo que estamos pidiendo es que se cumpla, porque también hay que decirlo, el plazo límite que se había autoimpuesto era marzo del 2022. Bueno, no tenemos novedades. Desde el Congreso, ¿ves que algunos proyectos de ley podrían ayudar al combate con el narcotráfico? Por al principio del programa hablábamos de la búsqueda de consenso, de políticas de Estado. Uno era el combate del narcotráfico, pero no sé cómo lo ves vos, más allá del envío de fuerzas federales, cuestiones coyunturales, desde el Congreso. Bueno, yo creo que tiene que ver con una definición y una decisión política centralmente, ¿no? Y si uno mira la experiencia en la provincia de Santa Fe, durante muchos años lo que nos pasaba a los santafesinos y el gobierno nacional respecto de los santafesinos era negar el problema. Decir que en realidad era una cuestión de sensaciones o que los medios de Buenos Aires querían estigmatizar a la provincia de Santa Fe. Bueno, eso fue parte, insisto, de un problema que nosotros mismos quisimos ocultar y que nos llevó al peor de los escenarios. Si no tenemos decisión política, no va a haber ley que resuelva, ni pedido de informe. Esto quiero ser franco también. Lo que sí tiene que estar es la decisión de enfrentar el problema, de saber que no sobran recursos. Tampoco van a servir únicamente los federales, sino hay un plan articulado desde la provincia de Santa Fe que interactúe con el Estado Nacional, que además haga inteligencia, y en eso los estados locales pueden hacer un aporte sustancial, porque son los municipios los que conocen dónde están las bandas, cómo operan, tienen muchísima mayor capilaridad en territorio. Y insisto, tienen que estar por ese lugar. Después sí hay herramientas que pueden coadyuvar. Nosotros, de hecho, estamos elaborando un proyecto de ley que vamos a presentar en estos días que tiene que ver con esa deuda que mantiene Nación con Santa Fe, que vuelva a la provincia en infraestructura, equipamiento, refuerzo de personal, recursos humanos, para seguridad, que es la principal preocupación de los santafesinos, en qué se tendría que volcar mejor esa deuda, ¿no? Ahora, diputado, usted ha dicho muchas veces, bueno, es un problema nuestro que después se convierte en un problema nacional. Nosotros arrancamos hoy el programa hablando sobre el presidente de la Cámara de Diputados diciendo, bueno, hace falta 5 o 10 leyes de consenso. En la provincia, digo que podríamos hacer el ejemplo en algo más chiquito, digo, en la provincia, ¿existe un consenso de qué es lo que se quiere o qué es lo que se debe hacer para que Nación, el Congreso, trabaje sobre eso? No, no existen grandes consensos. Y lo digo con pesar, porque es un problema que se extendió durante las gestiones del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. 3 mandatos. Y que el oficialismo actual, que es de justicialismo, del mismo espacio que el oficialismo nacional, el Frente de Todos,
ha continuado con la misma problemática, pese a que llegó también con esa promesa de paz y orden. Había radicales, parte del radicalismo estaba en el Frente Progresista que gobernaba. Había radicales. Totalmente. Sí, en la última gestión se empezó. Exactamente. Pero por si eso, nosotros sí, no partimos del diagnóstico de saber que es una realidad que trasciende, no Claro. lo vamos a lograr resolver. Yo siento que lamentablemente, particularmente en el gobierno nacional, sí ha habido un retroceso sustancial. Perotti no ha conseguido resultados, está lejos de hacerlo, los hechos hablan por sí solos. Pero no se nota una decisión política de correrse del problema tan contundentemente como en el gobierno nacional. Recordemos solamente, cuando asumió Alberto Fernández, Sí. se dejó sin efecto la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Sabrina Federic, que fue ministra de Seguridad de la Nación, de todos los argentinos, parece que Santa Fe formaba parte de otro país. No fue en toda la gestión. No Sí. fue la provincia de Santa Fe. Ahora, y Aníbal Fernández anuncia esto, lo cual era promitorio. Sí. Yo lo celebré en su Sí. momento, que al fin se acuerden de Santa Fe, pero si no se concreta en hechos. Ahora, una pregunta para ver si uno lo podría entender, y no es para una entrevista periodística, no para un tratado, pero digo, el narco, ¿por qué elige el negocio narco? ¿Por qué elige Santa Fe? Digo, lo elige porque usted hablaba de capilaridad, porque la verdad que eran más permeables las fuerzas policiales, porque está el río al lado. ¿Por qué se ha concentrado este negocio narco en Santa Fe y no en otra provincia? ¿Eso está más o menos claro o tampoco se sabe? Bueno, ¿Hay alguna respuesta, una explicación? ¿No? hay diagnósticos, no sé si son generalizados, pero que hablo a título Podrían ser, a personal, ver. ¿no? Primero que hay algunas condiciones objetivas que sí hacen de Santa Fe Policía, hubo autoridades de la policía sancionados y presos. Y presos, a sí, las sí, máximas autoridades. Primera jefes de cuestión. policía. Exactamente. Hay una condición geográfica, estratégica también que trae complejidades. Digo, el mayor río. polo exportador de la Sí. Argentina está en La el mayor Gran cantidad de Rosario. puertos privados También. juntos. Sí, claro. Sí, que traen algunas condiciones, pero tampoco puede ser excusa, insisto. Claro. La ciudad de Santa Fe, que tiene desde ya, está a la ribera del río Paraná, tiene índices de conflictividad y de violencia todavía superiores a Rosario, inclusive en gran medida, pero que arrastra hace muchísimo más tiempo. Santa Fe, Rosario terminó igualando a Santa Fe Capital. Y a veces los diagnósticos no tienen que ver únicamente con el No, narcotráfico. no, claro. Hay otras economías del delito que traen violencia, que tienen que ver con la trata de personas, con el juego clandestino, con disputas barriales. Hay conflictos interpersonales que terminan de manera muy violenta en Sí, Santa sí, Fe. sí, sí. Digo, hay que saber cuál es el diagnóstico claro para poder darle una respuesta en materia de seguridad. Lo que sí estoy convencido es que la única forma de abordar el problema es asumir de que es un problema en sí mismo. Y lo decimos desde la experiencia en que en Santa Fe Capital nosotros implementamos el programa Barrios Seguros, que yo siento que es un programa modelo a nivel nacional y que debería ser inclusive una política de Estado, en esto que decía. Sí, que me vas a hablar de propone Alto Verde. Alto Verde, ¿Viste? exactamente. Lo hemos conversado Sí, en el, sí. en el programa. Porque realmente rindió resultados. Y ahí no solamente hubo una política focalizada con las fuerzas federales actuando intensivamente en territorio, sino que también hubo un abordaje integral en materia educativa, de contención social, un jardín municipal para generar oportunidades. Pero lo primero que teníamos que reconocer era que el narco del barrio era el presidente del club, el jefe del cable, el que definía si los chicos se iban o no de viaje de egresados con la escuela, digamos, el dueño. Para vivir en Alto Verde bien tenías que pedirle permiso a Villarroel, que logramos con decisión política que esté Mirá tras vos. las rejas. Bueno, todo lo otro tiene que acompañar también, porque si uno no genera oportunidades, también las economías del delito terminan siendo el camino más fácil para muchos, lamentablemente. Pero si no ponemos el tema en la agenda, no lo vamos a resolver únicamente con más educación, con más oportunidades. Tiene que ser la decisión del gobierno de afrontar el problema y de comprar costos también. Porque lamentablemente si ponemos la cabeza debajo de la almohada, pasa lo que pasó en Santa Fe en 20 años. Te digo, yo dejé de vivir en Santa Fe hace 40 años. Hace 40 años los índices de pobreza eran 6-7%. Había escasísima marginalidad porque es una ciudad con mucha implicancia del sector público. Está el Congreso, está el Poder Ejecutivo, está la justicia y la verdad que era una ciudad socialmente muy equitativa. No había enormes diferencias y no había casi pobreza. No había casi pobreza, mucho menos narco. Pero no, bueno. y hoy hay un nivel de Sí, conflictividad social, totalmente. obviamente, que sobrepasa las diferencias también Sí, sociales, ¿no? sí, Porque sí, en sí. gran medida, obviamente, está concentrado en los sectores más vulnerables de la ciudad. Sí. Digo, porque también esta es parte del debate pendiente en materia de seguridad democrática. Si nosotros no entendemos que los que pagan los costos
de renunciar a las políticas de seguridad son sobre todo los más vulnerables, y claro, por supuesto. nunca vamos a poder encontrar una bueno, en solución real cualquier al lugar del problema. país, efectivamente. Es así. Diputado, la extinción de dominio, ¿hasta qué punto puede ser eficaz para combatir el narco? Hay un decreto vigente, no se llegó a tratar el proyecto, no hubo ley en el Congreso, pero vemos también los jefes, los líderes narcos desde la cárcel que siguen controlando el negocio, ¿no? Bueno, es una herramienta que puede ayudar. Por eso, cuando me hacías la pregunta, digo, si es una cuestión aislada, que sentimos que lo vamos a resolver con una ley, le vamos a estar mintiendo a los santafesinos que ya están muy angustiados. Si no quieren, justamente por eso estamos pidiendo informes, no quieren más promesas ni proyectos que vayan a resolver el problema mágicamente, porque después la angustia es muy fuerte cuando en la realidad no encuentran respuestas. Pero claramente que si hay una decisión política, hay herramientas legislativas, y yo comparto que la extinción de dominio lo es. Además es una razón de justicia. Digo, si realmente el quiebre y el clivaje que tenemos en nuestros barrios es que conviene más ser para los chicos, lamentablemente. Perdóname, traducí la extensión de dominio, es el desapoderamiento de los bienes ilegalmente adquiridos. Claro, ¿Es que eso? tienen que ver con justamente los producidos por economías Está delictivas, bien, como el que sí. pasa en el narcotráfico. Digo, Sí. bueno, el caso de Alvarado, en la provincia de Santa Fe, es muy manifiesto como señalabas. Eso puede ayudar, pero lo importante es que se rompa esa tendencia en que conviene más en un barrio como Alto Verde ser amigo del narco del barrio Claro, bueno. que esforzarse, trabajar, tratar sí. de hacer las cosas bien, cumplir con las normas, tener disciplina. Entonces, si va en el marco de una política real que actúe y que además después la haga cumplir, digo, porque hay un montón de leyes hermosas que si no tienen definición política, de persecución penal, de decisión también de los liderazgos. Infraestructura estatal muchas veces. Claro, ¿sí? bueno, de hecho en Santa Fe todavía no tenemos una cárcel federal, se está terminando la de Coronda después de mucho tiempo. Nosotros lo pusimos sobre la mesa en la discusión del presupuesto nacional del 2020, ¿no? O sea, para el periodo 2021. No estaba ni siquiera previsto los fondos para terminarlo, todavía lo estamos pagando, Sí. no hay lugar. El tema, digo, muchos presuponen en esto de que le preguntaban de por qué de Santa Fe y por qué de dónde viene, que la hidrovía es como el elemento natural por donde discurre buena parte del tráfico de drogas. La hidrovía que también está en un proceso de Sí, se licita, se está discutiendo, no se exactamente. licita, digo, que las provincias que son ribereñas de la hidrovía ahora formen parte de esa decisión. ¿Modifica eso? ¿Servirá de algo para Santa Fe para esta discusión o no cambia nada? Depende qué resultado tenga. Yo en eso la verdad que trato no tanto de guiarme de las consignas, de las referencias que se hace a veces cuando se presentan los proyectos de una hidrovía mucho más federal. Prefiero ver si la hidrovía funciona, si presta servicios a la producción, si lo hace de manera eficiente. Lamentablemente tenemos mucha improvisación por parte del gobierno nacional con esto. Digo, una licitación que se demora, que no llega, que se concesiona únicamente para que lo explote el Estado. Mientras tanto, le genera mucha imprevisión a la producción en Santa Fe. E insisto, de nada sirve una oficina en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, si no resuelve problemas concretos de los productores santafesinos, de la provincia y de todo el país, hay que decirlo esto, porque la producción llega Sí. de las provincias del NOA y se exporta por los puertos de la provincia de Santa Fe, pero que sirve para mucho más allá de las provincias ribereñas. Digo, algo muy similar a lo que conversábamos en su momento con el tema de las capitales alternas. ¿Para qué me sirve una capital alterna si después que se sitúe en Sí. Rosario, en Venado Tuerto, en Rafaela, si vamos a tener limitación a las exportaciones de carne, si vamos a reducir y coartar la exportación del aceite de soja y la harina de soja, si vamos a tener un régimen perjudicial de biocombustibles para la provincia de Santa Fe? Vamos a los hechos, digamos, lo mismo que la inseguridad. Si tenemos respuestas concretas para el interior productivo que tiene ganas de desplegar su potencial de crecer, enhorabuena y lo vamos a acompañar, pero referencias únicamente formales y declamativas que no cambian la Martín, realidad. Usted decía que no hay políticas de consenso para un tema muy duro y que no encuentra solución hace 15 años como el narcotráfico en la provincia. Digo, ayer acá en la 40 años de conciencia estuvo presente Sergio Massa, estuvo presente Horacio Rodríguez Larreta, el presidente del radicalismo, y Massa dijo, sin políticas de Estado ni acuerdos amplios, la Argentina no tiene futuro. Acá vemos que no arrancan las sesiones porque ni siquiera hay acuerdo para conformación de comisiones. Pero digo, ¿se puede establecer algún acuerdo macro sobre 4 o 5 puntos entre oficialismo y oposición? ¿Es viable? ¿Cómo lo ve? Yo creo que hay que hacer el esfuerzo, pero centralmente hay que pensar para qué.
Digo, Sí. si el acuerdo, de hecho leí las declaraciones del presidente de la Cámara, si va a ser un acuerdo que fomente el perfil exportador de la Argentina, nosotros nos va a encontrar acompañando. Pero eso tiene que ir de nuevo, vuelvo a lo mismo, tiene que ir acompañado de los hechos, porque esto se había dicho inclusive en Expo Agro, en la mayor concentración de la feria productiva del interior del país, que nuclea a todos los productores agropecuarios, bueno, justo también con Agroactiva, que se lleva adelante en Armstrong, en mi provincia. Se dijo que no se iban a tocar ninguna de las condiciones vinculadas al sector productivo ganadero, agrícola de la Pero, Argentina. A las 2 semanas tuvimos sí, esta limitación. Pero, diputado, con una soja 600 y con los precios volando por la guerra, digo, ¿hay que seguir atado a cuestiones que eran previos a esas condiciones especiales? Yo lo que creo es que tenemos que, sobre todo, traer algunas certezas a la economía argentina, porque este régimen de volatilidad le da muchas dificultades. Pero el maíz a 300, el trigo a 400 y la soja a 600, eso era previo. No creo que nada de esto... eso, Bueno, digo. eventualmente lo que podemos pensar es cómo, si hay alguna necesidad puntual que merezca generar condiciones para que los argentinos accedan a los bienes básicos, desde la canasta familiar hasta las necesidades insatisfechas que todavía tenemos en gran parte de la Argentina, hay que focalizar en esa demanda, pero no restringir la oferta que nos hace otra vez volver a una espiral en la que tenemos menor producción, menor crecimiento, se afecta Menor a las... producción no hay, diputado. no, hay... Vuelan la cantidad, están en 100.000 millones. Insisto, si nosotros Sí. tendríamos reglas claras para el sector productivo argentino, sobre todo el interior del país, yo siento que podríamos dar todavía mucho más. Que estas idas y venidas, lo único que hacen es generarnos dificultades para un crecimiento que podría ser exponencial, sobre todo por las condiciones que bien resaltaba. Si el contexto internacional encontrase a un Estado argentino que dice, yo voy a acompañar y voy a dar una premisa muy clara de certidumbre en las reglas de juego a largo plazo. El problema es que hoy no sabe si conviene sembrar soja o no, porque si va a haber restricción a las exportaciones de alguno de sus derivados, va a afectar a toda la cadena productiva. Nosotros, si tenemos que ponernos de acuerdo... Hace mucho tiempo que siempre es redituable. Es redituable, Siempre pero redituable, insisto... pero si, la verdad, pero bueno. pero sí. fíjate, lo Sí. puedo decir desde el Sí. interior productivo y en Santa Fe. El agregado de valor que tiene la harina y el aceite de soja en provincias como Santa Fe, que genera empleo genuino de calidad con arraigo, es algo que se ve afectado con estas idas y venidas. Porque alguien que estaba pensando en invertir quizás retrotrae y dice, bueno, me cambian. Con biodiesel particularmente, yo puedo dar fe de la cantidad de empresas santafesinas que por lo menos retrajeron las inversiones. Y eso genera empleo, valor agregado de calidad en el interior productivo. Y en definitiva también Bueno, pero en dificulta esa posibilidad de acuerdos. Porque ¿sobre qué? En esto de que hablábamos de los acuerdos, por ahí el caso de las retenciones diferenciales para los subproductos de la soja me parece un buen ejemplo en esto de con quién sí, con quién no. Digo, ahora les modificaron los 2 puntos, les subieron 2 puntos, que era un beneficio para los subproductos, y vuelven a 33%. Hace 3 años atrás pasó exactamente lo mismo. Pero digo, le sacaron un beneficio que tenía y le volvieron a poner a los subproductos la misma retención que al poroto de soja, incentivando La primarización. La primarización. Digo, en ese momento, los mismos sectores que hoy dicen que... Era Echeverri, ministro de Economía, de Agricultura, me parece, ¿no? No me acuerdo. Sí, creo que era chévere. Sí. Echeverri, creo Echeverri. Claro, bueno, digo, pero los mismos sectores Sí. que dicen que hoy pierden rentabilidad son los mismos sectores que en ese momento dijeron hay que apoyar al país. Bueno, ¿qué había de claro en Horizonte en aquel momento? Porque la verdad que esa medida también fue repudiada por el sector productivo. Sí, Dicen, pero, pero con otra El con otra Horizonte era consideración. una promesa de baja de retenciones que nunca se dio. Sí se dio. Arrancó el primer día En de el la maní, gestión. en el maní, no en la soja. No, y bueno, en la soja fue la única que quedó progresiva, pero el gobierno de Mauricio Macri arrancó diciendo trigo y maíz, 0 retenciones. Y eso se respetó mucho tiempo. Hubo restricciones internacionales que también se conversaron con los actores del sector. Digo, ¿cuál fue el problema también central y que genera tanta, conversando sobre todo con los productores Sí. del interior de la provincia, que genera tanta irascibilidad que la semana pasada me estás diciendo una cosa y me entero por el boletín oficial que en definitiva es todo lo contrario? Aquella medida, que fue de retracción en un momento de muchas dificultades económicas, fue conversada con el sector y se decidió darle acompañamiento porque el horizonte era otro, vamos a retenciones 0, se redujeron los plazos y se hizo más lento, en algún momento se volvió para atrás. No digo que esté bien ni que sea lo ideal, pero había una conversación y un horizonte estratégico hacia dónde iba el país. Yo lo que siento es que hoy la incertidumbre es tal que también la predisposición del que produce y genera valor en el territorio tiene otra consideración con el gobierno. Insisto, en Santa Fe
todas estas medidas que repasamos pueden dar cuenta de ese estrato. Entonces, la paciencia en algún momento también se agota. No es una medida aislada que se tiene que revisar. Lo que pasa, digo, a ver, hay una cuestión también que uno no puede escindir de esto. Una hectárea en la zona núcleo cuesta $15.000. Un productor muy chico, de 100 hectáreas, está sentado sobre $1,5 millones. Digo, yo entiendo que si le va bien, ahí genera más trabajo, pero hay que entender el momento en el que estamos. Este es un país donde vas a tener otra vez 40% de pobres, donde lo que fue la pandemia ha matado todo el sector gastronómico, el textil, el hotelero. Digo, en cambio el campo le ha ido muy bien. Este es el tema. Uno los ve y hay una queja permanente y repito, están sentados, el más chico está sentado sobre un capital de $1,5 millones y el resto uno ve lo que pasa en el AMBA y la verdad que es una posición mucho más complicada, Juan. Eso es lo que pasa. Mira, yo en eso permitime disentir porque... No, por supuesto. No, tenemos algunas opciones en contra. Yo siento que no sirve para el país que tenemos que construir en base a esos consensos que celebraría que nadie sea el enemigo público. No tiene que ser... enemigo no, pero digo, ¿a quién le vas a cobrar impuestos cuando no tenés plata? El sector financiero también tuvo un crecimiento exponencial. Puede ser. La inflación más fuerte está en el sector textil. Digamos, si queremos realmente ver exponencialmente el sector textil, que afecta a las clases medias. Por eso tampoco estamos de acuerdo con este tema de los acuerdos de precio, porque siempre estamos tapando algún agujero que se produce y no atacando el problema de fondo. Porque, bueno, resolvemos la carne cerrando las exportaciones, resolvemos el trigo haciendo un acuerdo de precios para que baje el pan. Bueno, ¿y las zapatillas para los chicos que tienen que empezar la escuela? ¿Quién, digamos, una mochila? Hoy es prohibitivo. Por eso señalo, y además, si hay un productor que tiene un pasar económico más provechoso que el resto, tenemos que buscar herramientas que permitan distinguir. Porque también el sector financiero la pasó muy bien en la Argentina estos últimos 2 años. Y nadie construye ese sector, como le pasa al campo, de que es el enemigo público y el padre de todos nuestros males. Creo que al que le va bien en la Argentina tiene que poder aportar un poco más. Pero, es menos lacrimógeno el sector financiero. Pero al campo lo veo bueno, quizás a veces le va... Por insisto, eso, y además hay bien. un beneficio, sobre todo también en términos demográficos y territoriales respecto de lo que pasa con la producción agropecuaria. Sobre todo esta que tiene agregado de valor. Para las economías del interior es realmente clave para que no se vayan a las ciudades como Santa Fe, como Rosario, que terminan colaborando en los problemas que tenemos en materia de conflictividad social a los que viven en el área metropolitana de Buenos Aires, digamos. Lo que pasó con la pérdida de oportunidades en el interior productivo también terminó generando menor calidad de vida en el conurbano bonaerense. Digo, tiene que ser también una discusión mucho más allá de la rentabilidad sí, rentabilidad no, porque nos tiene que encontrar construyendo un modelo de desarrollo del país. Diputado, hubo una discusión muy fuerte en el radicalismo esta semana a partir de la presentación del proyecto para dolarizar la economía del diputado Cacase, que es de Evolución, pero es del radicalismo. Hubo una fuerte reacción de Gerardo Morales. ¿Cuál es su mirada sobre el proyecto y sobre esta discusión en el radicalismo? Bueno, lo hemos conversado con Alejandro, de hecho, al proyecto. Yo no comparto la herramienta en sí mismo. Entiendo mucho de sus argumentos, ¿no? Que tenemos realmente en la Argentina un problema que a veces supera la buena voluntad de los gobiernos de aplicar recetas que en otras latitudes quizás funcionasen bien, como tener claridad en la política monetaria y una restricción muy, muy clara en que el Banco Central no puede asistir al Tesoro, sobre todo repetidamente y sostenidamente durante años, en tener austeridad fiscal, que inclusive quizás con una muy buena política en ese sentido no logremos resolver estructuralmente el problema inercial que tenemos de inflación. Creo que renunciar a la política monetaria como una herramienta que nos permita responder a esos desfasajes que se puedan dar a nivel internacional y que a veces pueda resolver problemas relativos de competitividad no es quizás la mejor opción. Pero es una propuesta. Yo creo que enhorabuena que nos animemos en la Argentina a pensar alternativas. Porque, digamos, todo lo que hicimos hasta ahora no funcionó. No le diría lo que le dijo Morales, entonces. Creo que nosotros tenemos que, sobre todo del radicalismo y de Juntos por el Cambio, todo lo que venga en términos propositivos para dar una solución a los argentinos, sea correcto, ¿no? Bien intencionado, me parece que tiene que ahondar en el debate y podemos no compartirlo. Creo que, de hecho, si no me equivoco, Alejandro casi aisladamente propone esta alternativa. Pero enhorabuena que haya ideas, que no bajemos los brazos, que no pensemos que esto que tenemos en la Argentina tenemos que resignarnos a tenerlo para toda la vida, porque lamentablemente así llegamos a tener más del 40% de los compatriotas por debajo de la línea de pobreza, 7 de cada 10 niños pobres. Entonces, buscar alternativas nunca puede ser considerado como conservador. Al contrario, me parece que urge cambiar.
Ahora, respecto de las divisiones de los radicales en la Cámara de Diputados, los dos bloques, por decirlo de alguna manera, ¿cree que en un futuro cercano va o entiende que ya por lo menos para este año legislativo se van a mantener en estos dos bloques? Bueno, siempre hay tiempo para conversar y generalmente son mucho más fuertes los denominadores comunes que las diferencias, creo yo. Por conocer a colegas del bloque que conformamos en la Unión Cívica Radical y el de Evolución. Creo que no hay que perder tiempo en discusiones que son mucho más intestinas de cómo se organiza el Congreso y sin pensar alternativas que, primero, desde el momento cero y en lo inmediato, ayuden a resolver una situación muy crítica que vive la Argentina, donde todos tenemos que tratar viendo cómo hacemos un aporte. Pero además tenemos la responsabilidad de pensarnos los radicales en particular y Juntos por el Cambio en general en propuesta de alternativa política para 2023. Y ahí tiene que estar centrada nuestra energía. Digo, así como lo estamos haciendo en materia de inseguridad y previendo una política de seguridad democrática, tiene que estar en materia productiva y económica, en la educación, en los grandes puntos neurálgicos que tenemos que resolver los argentinos. Después, perder el tiempo en siempre mirarnos al ombligo creo que no nos va a ayudar a los radicales en particular, pero sobre todo a los argentinos en general. El diputado Juan Martini, diputado, muchas gracias. Hasta cualquier momento nos estamos viendo. Y yo me voy, llega ella, Amanda Alma, y también se quedan ellos, David Cayón y Martín Bravo. La pausa y la continuidad del análisis. Muchas gracias. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Yo creo que no teníamos dimensión de la tragedia que se iba a desatar a partir de la aplicación sistemática de un plan de desaparición. En el trajinar, digamos, de empezar a buscar información y demás, hemos conocido a la doctora Roxolana, que es autora nada menos que de un libro que habla de mujeres de Ucrania. Teatro por la Identidad es, digamos, un intento de los teatristas de poner su trabajo al servicio de, básicamente, la causa de Abuelas de Plaza de Mayo, digamos. Sí. Todo Cultura, miércoles, 23 horas, por DTV. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Aquí estamos. ¿Cómo no vamos a titular desde el recinto? Acá, en este recinto, sería bueno ya dejar de lado esas mezquindades y decir, entre todos, tenemos que hacer un aporte que no sea mezquino. ¿Cómo te llevas con tus pares? No, yo me llevo ¿Podés bien. convivir? Sí, sin ningún problema. Más allá que sean extremos. Sin ningún problema. Sí. Sí, yo soy una persona abierta, dialogo con todo el mundo, no elijo tener enemigos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí me sumo a la mesa con mis compañeros. ¿Cómo anda Martín Bravo? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo anda David? Bien, ¿cómo estás? ¿Ufreto bien? Sí, todo bien. Vienen así con una hora de mucho análisis con el Pato Méndez, con varias entrevistas. Venimos hablando bastante, mucho de lo que se habló anoche sobre lo que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, sobre la posibilidad de generar consensos este año de leyes que generen políticas de Estado, más que la coyuntura, aprovechando que no hay elecciones. A ver si existe esa posibilidad. Le vamos a preguntar a alguien que sabe de esto y que además está muy cercano al presidente de la Cámara, que es el diputado nacional del Frente de Todo, Ramiro Gutiérrez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Amanda, Martín, David. Estuviste hablando con Massa de estos principios. Él viene planteándolo ya hace como un año largo, ¿no? Lo conozco personalmente en su pensamiento. Sergio es un hombre de la construcción de los acuerdos. Toda su vida ha sido así, desde que era intendente en la comuna y tuvo que suceder al intendente Ubieto, y lo hizo con gran parte del gabinete y la gente de Ubieto, porque entendió la transición ordenada de un gobierno, la razonabilidad. Los extremos tienden a autoanularse. Siempre hay que poder armar una mesa en la que puedas conversar y resolver. Y Massa es un hombre de las conversaciones con un final que permite construir política y acción. Lo vimos hace muy poquito trabajar un tema muy complicado, como fue el acuerdo de la deuda, y eso se cerró en el Parlamento de los argentinos. Hubo una gran decisión del presidente valiente
de que cumplir con la Constitución Nacional, ¿no? Que es lo que dice la Constitución en su artículo 75, inciso 7, creo, donde dice que las deudas internas y externas de la nación se arreglan, dice la Constitución. Son una competencia de la Cámara de Diputados arreglar las deudas externas e internas. Y arreglar no solo es poner en regla, sino que arreglar es hacer un curso, no es una fotografía, es una película. Y bueno, nosotros vimos todo el desarrollo de esa película. Cuando nació con los negociadores, bueno, primero nació con la deuda, ¿no? Sí, en el 18. Si no hubiésemos tenido deuda, no había nada que negociar, no hubiésemos tenido nada que arreglar. Así que reconociendo la existencia de una deuda, reconociendo que era impagable para esta gestión o cualquier otra gestión que se hubiese sentado acá o que se hubiese continuado, primó la voluntad común de que Argentina no esté en default, que es en estado de cesación de pagos. Una familia se encontró con un gran problema, que tenía que pagar cosas que no había contraído y bueno, se juntó y decidió que esto había que arreglarlo. Y Sergio Massa fue quien tuvo la capacidad de entender de que era un tema grave para los argentinos y que merecía una respuesta conciliada. Y la oposición entendió de que era bueno para los argentinos cerrar un capítulo y que el Parlamento lo debía hacer. ¿Y ahora hay condiciones para ese diálogo en este Parlamento a partir también de la experiencia desde la nueva conformación? Yo creo que hay dos opciones. Una que nace de la necesidad de hacerlo, porque la gente está muy enojada con la política, muy enojada. Y que nosotros debemos entender lo que está sucediendo. Parece que hablamos en FM y la gente está en AM, y eso está mal, porque nos han elegido para representar y hay un fuerte enojo. Entonces va a haber una voluntad de acuerdo producto de la necesidad. Y tiene que haber otra producto de la responsabilidad. Todos somos dirigentes y debemos hablar y llevar adelante grandísimos temas que están aquí y sobre los cuales ya hay más de la mitad de un acuerdo y que generarían fuentes de trabajo y que permitirían enganchar el segundo eslabón de la cadena. Hay un dicho muy lindo que dice: la fuerza o la entereza de la cadena está en la fuerza de los eslabones. Bueno, tuvimos un gran eslabón que fue la temporada, magnífica, con una acción donde el Estado estimuló con el previaje, pero la gente salió, gastó, muchas veces desinvirtió o desahorró lo que tenían los ahorros, lo puso para salir. Eso generó que el comerciante pudiera oxigenarse o el que estaba mirando a abrirse un comercio. Ahora hay que poner el segundo eslabón de la cadena. Eso requiere de confianza. Yo veo que hay un microclima discursivo muy tóxico, pero que eso no está pasando en las comunidades. Yo en mi ciudad veo a las mamás y a los papás preocupados porque empezó el ciclo lectivo, por la mochila, preocupados por el precio de los alimentos, pero no está escuchando lo demás, que es un ruido tóxico, que no le gusta, que cambia de canal, que mira otra cosa. Entonces hay que volver a retomar el camino de poner una esperanza. Y esa esperanza es conversando con todos. No hay otra salida, por lo menos es mi visión. Hace un rato comentábamos que anoche en Conciencia, en el encuentro, hubo una foto entre Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, que son dos de los exponentes expositores más proclives, ¿no?, a buscar acuerdos. ¿Imagina, diputado, una búsqueda de consensos entre las dos coaliciones completas, digamos, o puede haber entre una parte del oficialismo y una parte de Juntos por el Cambio? Yo creo que va a pesar mucho las relaciones personales que se han construido durante el tiempo y que son las que van a solidificar los puentes que están pasando. Esa es una foto de puentes, ¿no? Donde vimos a Horacio Rodríguez Larreta conversando con su amigo Massa, porque son amigos de antes, ¿no? Y Gerardo Morales, que entendió que Argentina no debía caer en el default y vino acá con una visión federal, con otros gobernadores que se sentaron en este Parlamento y dijeron: vamos a sostener todos a la Argentina en este momento. Y era una opinión,
No era cualquier opinión, era una opinión muy fuerte, ¿no? Era volver a arreglar con un organismo de crédito multilateral, pero significaba poner a la Argentina con el frente externo apaciguado otra vez en la multilateralidad del comercio. Si no, no vamos a vender un fosforito. Ahora tenemos la posibilidad de vender. También los precios internacionales de guerra nos caen a nosotros, ¿no? Nos afectan la canasta básica, el trigo, hay que acordar con los panaderos, poner un precio de referencia, todas cosas difíciles, pero también hay buenas, porque hay mercado internacional para vender con valor agregado y nosotros tenemos la posibilidad de vender proteínas. El mundo necesita comer y la Argentina está en condiciones de producirlo. Y sobre todo hay algo que empieza a verse ahora y que tiene un gran estímulo de este gobierno, que es el sector tecnológico. Y yo por primera vez escuché al presidente de los argentinos hace mucho, que yo no escuchaba eso, lo escuché en el discurso inaugural y lo volví a escuchar ahora, ayer, en la importantísima reunión que se hizo en esta mesa de consenso y multisectorial, donde estaban los trabajadores, sus representantes, la industria. Los sectores populares también. Los sectores populares. Y se habló de la economía circular y de la economía popular. El presidente dijo, yo no la entendía, pero existe y hay que prestarle atención. Bueno, se habló de dotar por primera vez de equipamiento y tecnología a las Fuerzas Armadas. Es toda una definición. Yo en el discurso inaugural dije, bueno, desde uniformes hasta la tecnología que produce la ARSAT. Nosotros producimos satélites y el mundo nos ve y tenemos una expertise tremenda en el manejo de la energía atómica. Argentina es uno de los pocos países que está habilitado a manejar esa expertise, a producir. Yo creo que los cerebros argentinos y nuestra capacidad tecnológica y los unicornios y la empresa del conocimiento que genera muchísimas divisas va a ser la que va a recibir el gran inflador del Estado Nacional. Pero en esto de los consensos, de la búsqueda de los consensos y el estado de situación, digo, en el mismo discurso inaugural una parte de la Cámara se levantó y se fue. Sí. Algo que no es muy común que digamos. He sido oposición muchísimos años y nunca me levanté. Otros se quedaron. Facundo Manes se quedó y escuchó. Parte del radicalismo se quedó. Algunas de esas cuestiones son sintomáticas o son entendibles desde un posicionamiento político. A veces es temporáneo, no debes hacerlo cuando estamos tratando de construir el músculo social. Yo no lo hubiese hecho. Pero más allá de eso, eso no quita de que si una situación es bien convocada y todas las partes son llamadas a una mesa del diálogo, eso suceda. Yo creo que esta Cámara va a tener enorme responsabilidad, lo dijo Sergio Massa. Están pasando dos cosas en simultáneo. El presidente mostró un plan a través de leyes. Todo lo que anunció Culfas son un montón de leyes que vienen a este Parlamento. Y Massa dijo, mi esfuerzo va a ser para que tengamos consenso, porque esas leyes van a dinamizar la economía y van a generar fuentes de trabajo. Esas son las nuestras, la oposición pondrá otras, y ese es el camino. Pero ya se vienen presentando algunos proyectos, desde septiembre del año pasado, la de agrobioindustrial viene de esa época, y el resultado electoral planteó un escenario muy complejo, en definitiva, porque no se pudieron tratar, se intentó en extraordinaria, se está intentando ahora, hay un mes de demora ya. Bien, cannabis. La conformación. Cannabis medicinal que tiene media sanción y cáñamo industrial que se supone que ya desarrolla. Están tabuladas en la cantidad de empleo que va a generar y de producción en la región. Ya hay medicamentos que están en el mercado vendiéndose. Es decir, la producción de eso ya estaría vendida. Entonces la Argentina merece el instrumento. ¿Y qué pasa que no se puede lograr esa articulación que parece una resolución administrativa, pero es súper política? Los radicales tienen un dicho. Calma, radicales. Hay que ir despacio. Pero estamos a 30 yo creo que va a haber un gran paquete de leyes de acuerdo, que es lo que están hablando todos,
y que vendrán a fortificar nuestra necesidad de recomponernos. Con el diputado Juan Martín, radical también, y de Santa Fe hablamos sobre el combate al narcotráfico, que es uno de los temas que mencionó Sergio Massa como posibilidad para encarar políticas de Estado y uno de los que usted trabaja, diputado. ¿Qué proyectos, qué leyes podrían ayudar, digamos, a ese combate? ¿Es posible desde el Congreso? Porque también se habla de, bueno, lo territorial, pero desde el Congreso, ¿qué se podría hacer? Sí, dos acciones legislativas te las digo ya. Primero, decirte que se necesita recomponer el estómago, el trabajo, la educación y todo eso para que un gran sector de lo que está sucediendo, esa franja se achique. Dicho eso, que son las concausas de este fenómeno, hay un acceso muy liberado a las armas de fuego. Nosotros tenemos que prestarle atención a eso. Está pasando, hay que reconocer de que eso existe y que hoy estaba mirando hace escasas horas cómo ingresan con bala en la recámara. Ese es un síntoma de que la persona está preparada para disparar el arma que lleva. Yo conozco el tema, veo las armas que se secuestran, son armas viejas, son armas que se alquilan, hay armas tumberas y hay otras que valen $1.500, que están en la mano de un chico que está o salió de un enclave. Alguien se la dio, alguien se la puso, alguien lo formó. Hubo una época donde había una gran política de destrucción de armas también incautadas. Las que vos aportabas y está en vigencia y esto se está haciendo con el ANMAC lo hace y lo estimula, pero también pasa por ir a buscar el arma en manos de los delincuentes. Yo presenté un proyecto muy fuerte respecto a la tenencia del arma, la aportación del arma irregular, no la regular, ¿no? Si vos cumplís con el Estado y tenés la aportación y sos un legítimo usuario de armas, no hay problema. Pero en un operativo de control vehicular, a vos te pescan con un arma en la cintura. No es muy regular tampoco andar con un arma en la cintura, me parece. Esa persona tomó una decisión. El Estado tiene que tomar otra. Esa persona tiene que estar detenida inmediatamente desde ese momento. Y también ayuda a instalar el debate sobre las armas, porque hay mucha liviandad a veces, ¿no? Como no se habla del tema, pareciera que fuera muy normal y que estuviera bien también que se circulara con armas o que haya fuerzas de seguridad con armas todo el tráfico tiempo. del arma. El arma llega hoy a un motociclista, llega a un asaltante, llega a la puerta de tu casa con una entradera. Cuando el arma está en esa situación de contacto directo con la víctima, es que el Estado está demorado, porque ya está llegando. Entonces el proceso hay que cortarlo antes. Bueno, yo presenté una ley, por supuesto la conversé con Sergio Massa, él es un enorme defensor de los derechos humanos de las víctimas, y esa es una ley que trata de cortar, de que el arma no llegue al contacto. Cuando hay víctima, victimario y media un arma de fuego en el medio, es el peor final, no debemos llegar a eso. Y la otra es una agencia nacional de fuerzas combinadas que permita en los sectores muy focalizados, donde hay objetivos de alto impacto, donde hay una conflictividad extrema como en Rosario, poder trabajar en sinergia las fuerzas locales con las fuerzas federales. ¿Y eso qué sería? ¿Como un comité? Un comando. ¿Un comando especial? Sí, se crea un comando para trabajar de articulación con esa focalidad. Se trabaja con la justicia, con los fiscales especializados y no se van de ese lugar hasta que no desarticulan el problema. Y a Santa Fe le falta todavía la implementación para los delitos federales del Código Procesal Penal. Claro, ¿no? Que es pero con esta ley nosotros podríamos articular. Hoy la seguridad es una facultad reservada. Cada gobierno de provincia lleva su seguridad y establece su propio manual de resolución de ese problema. Lo que nosotros queremos es que todo el poder del Estado Nacional pueda auxiliar, formar un comando y organizar el Estado, porque lo único desorganizado es el Estado, porque lo organizado es el crimen. Entonces, organicemos un centro que se oponga al nodo. Ellos tienen nodos muy organizados de distribución de un producto de venta ligera, que un chico en una esquina tiene en los dos bolsillos el sueldo de un oficial de calle de cualquier fuerza de seguridad de la provincia de un mes, lo tiene en el bolsillo el pibe y en unas horas gana lo mismo. Entonces eso hay que tener un sistema que es de inteligencia criminal, que indica dónde es el lugar,
una fuerza operativa que es la que accede con orden judicial y así se va rompiendo. Y el presidente dijo en la asamblea, en la parte de sesiones ordinarias, que quería modificar la ley de inteligencia, por ejemplo. Me parece que tiene que ver también por el tema de las escuchas, pero la falencia en la investigación criminal, la inteligencia criminal, se da en muchas dimensiones. Sí, el presidente necesita un Consejo de Seguridad Interior, que es un órgano que lo asesore en la toma de decisiones, que le va a decir riesgos y amenazas del mundo, para dónde se mueve el mundo, qué puede pasar para la Argentina, en qué puede la Argentina ayudar. En el 2013, la Estrategia de Seguridad Nacional de España, 2013, preveía ya una pandemia como riesgo. Wow. Nosotros no vimos nada. Entonces, ese órgano construye la Estrategia de Seguridad Nacional y le dice al presidente también dónde están los riesgos más grandes, porque hace inteligencia criminal del crimen, del lavado de activos, dónde van los flujos económicos, dónde se mueve, quién evade, quién no evade. Es mucho más fácil tener un buen asesor que te traiga información para la toma de decisiones. Hay que profesionalizarla, democratizarla y ponerla al servicio de las buenas decisiones. Todo lo demás, el espionaje ilegal y todo eso, hay que condenarlo, hay que perseguirlo, y hay que depurar esas áreas que no sirven. Pero la información de inteligencia es extremadamente valiosa para un gobierno. Yo corro un segundito del tema de seguridad, lo llevo al Parlatino. Estuvo la semana pasada. Digo, ¿cómo es la agenda que se está preparando? Parlatino está trabajando algunos de estos temas. Criptomonedas, todo lo que es la virtualidad en las relaciones comerciales. Hoy cualquiera tiene una aplicación en su teléfono, una billetera virtual, y es muy vulnerable. Hablábamos con Amanda recién, el tema de que cuando vos concurrís a una institución crediticia, un banco, vos tenés el respaldo del banco. Sí. Hay una regla del Gafi que dice el banco debe conocer a tu cliente, pero vos también conocés al banco. Sabés que el banco tiene un seguro y que si hay una dificultad con tu tarjeta o tuviste un faltante, el banco te lo va a reponer. O alguien te hizo una estafa, tomó tus datos y compró con tu tarjeta de débito o crédito, el banco termina respondiendo. Cuando vos contratás con criptomonedas, haces una operación con criptomonedas, es muy complejo, pero es lo que se está acercando, ¿no? Hay que controlarlo, hay mucha explotación humana en minar una moneda, una criptomoneda. Sí. Hay mucho fraude al Estado, sobre todo en los asentamientos, porque utilizan mucha electricidad para el minado de una criptomoneda. Bueno, el Parlatino está trabajando en hacer normas marco para que los estados puedan acomodar su legislación. Hemos colaborado llevando un proyecto de resolución que está en estudio y seguramente en 15 días podamos tener respuesta de eso. Yo voy a estar, si no tenemos sesión, voy a estar viajando nuevamente porque los tengo al trote en estos temas. Le quería preguntar también porque ayer se presentó en estos días en el Senado un proyecto por el tema del lavado de activos, por un lado, un fondo para poder pagar el endeudamiento externo. Más allá de que el proyecto esté en el Senado y todavía le falte llegar acá, hay toda una discusión en torno a qué políticas se pueden hacer o si ya hay legislación suficiente en Argentina para atacar el lavado de activos, un fenómeno más que es mundial, ¿no? Lo vimos con los Panama Papers, con los Pandora Papers, que hay muchos argentinos ahí involucrados que no declararon sus activos en el exterior. ¿Cuánto se puede trabajar en función de eso todavía en el Congreso? He escuchado tanto en estas 48 horas y mucho de desinformación, ¿no? Que se dice es un blanqueo light y caro. Bueno, es un instrumento que yo creo tiende a colaborar, hay que estudiarlo bien y tendrá su debate, pero tiende a colaborar con la evasión. No es que vos puedas optar o no llevar tus capitales a una plaza que vos te sientas más seguro y que te dé mayor rentabilidad. El tema es cuando lo haces el negro. Cuando no lo declarás. No lo declaraste, estás evadiendo, saliste, lo generaste acá haces carry trade, te llevas. Bueno, nosotros tenemos que fortificar a la UIF. La UIF debería ser parte con la AFI en un trabajo conjunto para localizar estos flujos de capital y llamarlos a tributar. Y decir, bueno, señor, esto nació acá, usted se lo llevó excedentariamente afuera, ahora tiene una ventana para regularizar. ¿Lo quiere hacer o no? Si no, están todas las penalidades y existe
una ley penal tributaria. Y hay que existe robustecerla con más recursos, con mayor capacidad informática, con herramientas. El proyecto prevé una figura que es similar a, la del delator, ¿no? El colaborador, la delación premiada, que ya lo trató este Congreso Nacional y lo aprobó, es parte del Código Procesal Penal Federal y del Código Penal, prevé reducciones de penas, y eso en el mundo, primero que nosotros firmamos, somos firmantes de la Convención Anticorrupción y la tenemos ratificada por ley y está previsto ahí como una práctica. Y no solo es para el derecho penal. Claro. A mí me encantaría que si hay una irregularidad dentro de las fuerzas de seguridad, alguien se anime a delatar eso, por ejemplo. Diputado, le consulto por otro proyecto que está en discusión en el Senado, la reforma del Consejo de la Magistratura, que se iba a tratar hoy, pero tuvo dificultades, no se demoró. Y acá en diputados va a estar todavía más complicado el escenario, ¿no? Por la paridad. ¿Cómo imagina ese debate? Si cree que entre las dos coaliciones van a buscar cada una sus votos, el poroteo, o hay margen para buscar un acuerdo, algún consenso. Es difícil porque uno dice corte sí, el otro corte no. Se están dando el tiempo en el Senado para tratar de conseguir una mayoría. No va a ser un proyecto del acuerdo, pero sí va a ser un proyecto de la mayoría. El acuerdo es que es necesario reformar el Consejo de la Magistratura. Creo que todos han estado pensando en que una nueva composición sería mejor, aunque la Corte tardó muchos años en darse cuenta de eso, ¿no? Bueno, entonces ahora está en manos del Parlamento. El Parlamento lo va a discutir con sus tiempos y volverá en una ley. Ojalá que satisfaga a la gran mayoría. Respecto de esto, lo voy a traer de vuelta un minutito a criptomonedas. A las casilleros para atrás. Sí, a criptomonedas. ¿Cuál sería la reglamentación, Marco, teniendo en cuenta que no existe reglamentación? Claro, es muy complejo, claro, es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se da fuera de los circuitos comerciales ortodoxos, pero vos pensás que El Salvador, por ejemplo, su presidente acaba de anunciarlo como una moneda alternativa a su moneda nacional. Sí. Entonces, ahí existió una voluntad política de incorporarla al circuito de la formalidad, ¿no? Bueno, pero ahí tiene la rareza de que el circuito formal que plantea El Salvador es una moneda que no tiene respaldo. Claro, y bueno, acá no tendría el respaldo del Banco Central tampoco. Pero así como hay una economía circular, vos lo que no podés hacer es no reconocer el fenómeno. El fenómeno existe. Ahora le podés dar una reglamentación secundaria a ese fenómeno para que por lo menos exista un seguro de caución. Vos vas a comprar eso. ¿Querés vender en nuestro país? Bueno, pensemos las garantías para quien accede a una criptomoneda de que su capital esté preservado. Claro. Muchas gracias, diputado. No, muchas gracias a ustedes. Aquí en el análisis. Nosotros vamos a repasar lo que decía el presidente de la Cámara, Sergio Massa, ayer cuando participó del Consejo Económico y Social y donde se dieron algunas definiciones, entre ellas las leyes que están ya en el Congreso y que busca y pide el presidente de la Cámara a todas las fuerzas políticas que se sienten a conversar. Seguramente el trabajo de este Consejo agregue nuevos temas para el debate en el Parlamento. Nosotros ahora como Parlamento tenemos la responsabilidad y la obligación de resolverlo. Y quiero aprovechar el mensaje que ustedes dan, que da este Consejo, que muestra la posibilidad de que los diferentes se sienten a acordar políticas públicas para hacer también un llamado a todos los sectores políticos de la Argentina. Este no es un año electoral. Y este es un año en el que sentados a una mesa, gobierno y oposición podemos darle a los argentinos, no solamente en los temas que acabo de enumerar, sino en otros temas, políticas de Estado. Alrededor de la educación, alrededor de la economía del conocimiento, alrededor de la desconcentración federal de la Argentina, tenemos la oportunidad de dar respuesta. Ojalá que esta foto, que de alguna... Escuchamos al presidente de la Cámara, Sergio Massa,
anticipando un poco lo que después volvió a repetir en ocasión del 40 aniversario de la Asociación Conciencia, que tiene que ver específicamente con el desarrollo de algunos puntos fundamentales, algunas ideas en común que todas las fuerzas políticas puedan desarrollar y así ponerse de acuerdo en algunas políticas de Estado. También se refirió a las leyes y se refirió a la necesidad de la unidad en todos los ámbitos, lo escuchábamos recién, pero también habló de esta manera en el encuentro que se dio ayer del Consejo Económico y Social. Ojalá que esta foto, que de alguna manera hoy, para los que estamos sentados acá, les puedo asegurar que le regalan a todos los argentinos una foto maravillosa. Ojalá que esta foto que ustedes le regalan a los argentinos, de que los diferentes se pueden sentar en un mismo lugar y ponerse de acuerdo, sirva para que nuestro Congreso entienda que en algunos temas los diferentes nos podemos sentar y ponernos de acuerdo para darle a los argentinos certezas y futuro. Muchas gracias. Estamos repasando algunas de las actividades que tienen que ver específicamente con el Congreso y otras donde hay una articulación directa con el Congreso de la Nación. Recién veíamos al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que en su discurso en el contexto del Consejo Económico y Social se refirió a las legislaciones que se requieren, que ya están presentadas, que eran parte también de la agenda de extraordinarias y que por las tensiones políticas entre los bloques no han logrado todavía su debate en las distintas comisiones. Pero también hubo un homenaje muy importante que se dio en el día de ayer aquí en el Congreso, en el anexo de la Cámara, en el Salón de los Pasos Perdidos, a uno de los referentes del radicalismo, Hipólito Solari Irigoyen, uno de los correligionarios históricos de esa fuerza política. Fue 2 veces senador, fue además uno de los grandes referentes que desde el exilio denunció los delitos de la última dictadura cívico-militar. Fue parte también de los grupos de exiliados que comentaban el accionar de la dictadura mientras esta seguía funcionando, ¿no? Él además tiene muchos libros donde cuenta las historias y analiza la realidad argentina, y un testimonio muy interesante que se llama Los años crueles, de allá de 1986, a poquitos meses de haber sido recuperada la democracia, muy pocos años, pudo publicar su historia respecto a las torturas sufridas en los centros clandestinos de detención. De esta manera se le homenajeaba a Solari Irigoyen ayer, que le dieron una mención, justamente la más importante de la Cámara de Diputados, que es la Juan Bautista Alberdi, por su trayectoria política y su aporte a la discusión por los derechos humanos en la Argentina. Mi vida y mi acción política no fue fácil. Sufrí 3 atentados contra mi vida, pero siempre mi lucha ha sido pacífica. Nunca he creído que la violencia tiene que ser un elemento de la vida política en una democracia. Hipólito es para muchos de nosotros un símbolo que enmarca luchas históricas compartidas. Fue parte de una generación, junto a Raúl Alfonsín y a otros políticos de otros espacios políticos, y miles de jóvenes que creyeron que para recuperar la democracia definitivamente no solo había que votar, sino que había que salir del horror que habíamos padecido en la dictadura. Todos quienes somos hijos de la democracia, en realidad nos tenemos que preguntar quiénes son los padres, porque en definitiva los que alumbraron la vuelta o el retorno de la democracia en la Argentina pelearon contra la oscuridad, contra la muerte, contra la violencia, contra el dolor, contra el exilio. Esta mención, este premio, es el premio a la democracia, es el premio a la libertad, es el premio a la paz y es el premio a la defensa de los derechos humanos. En vida. Y además de este reconocimiento estamos pendientes, todos y todas aquí en la Cámara de Diputados, por una convocatoria, una sesión especial que pidió
parte de la oposición para tratar una serie de proyectos, principalmente la derogación de la ley de alquileres. ¿Y qué novedades hay? ¿Hay posibilidades ciertas que se consigan los 129 para este debate? David, ¿cómo lo ves? A ver... tus cejas estirarse con un gesto de duda. Sí, yo tengo bastantes dudas de que se consiga. Básicamente, primero porque necesitas el quórum y después necesitas los 2 tercios, porque al no haber pasado por ninguna comisión, necesitas esa mayoría especial como para poder avanzar y me parece que hoy nadie podría conseguir esa mayoría especial, no importa quién sea el que la esté impulsando. Eso me parece que es lo que frena la posibilidad de que tengamos una sesión el martes 5. Es más, me parece que después del pedido de sesión no escuchamos más hablar del tema y tiene que ver con esto. Me parece que empujó un poco la discusión sobre la conformación de las comisiones y entonces están buscando a ver si esta semana resuelven el tema comisiones para poder avanzar. Del otro lado, me parece, del lado del Frente de Todos, más o menos lo mismo. Digo, hay otro proyecto, lo decíamos hace un rato, hay 17 proyectos en la Cámara de Diputados que tienen que ver con una ley que tiene 2 años, lo cual habla de que no funcionó. Hay 17 proyectos, hay uno del Frente de Todos que presentó el diputado Gioja, que me parece que tendría consenso, y después hay una tercera posición que es la de Massa, la de suspender, la de suspender por 90 días. Todavía suponer que si hay acuerdo se suspendería por 90 días para poder tratar cualquiera de esos 2 proyectos, pero hace falta las comisiones, porque nadie va a conseguir los 2 tercios hoy en la Cámara de Diputados. Sí, y también los bloques del medio, los que se disputa el oficialismo y la oposición para conseguir quórum Amanda, no están, todos están de acuerdo en derogar la ley de alquileres, que es lo que propone la única propuesta que fijó la oposición de Juntos por el Cambio para esta sesión. Entonces ahí hablábamos acá ayer con un diputado que decía, bueno, algunas partes de la ley dieron resultado, otras había que reformarlas. Bueno, como decía David, esas cuestiones más finas hace falta la comisión, no una sesión en el recinto para discutirlas, ¿no? Sí, además también en cierto sentido hay un forzamiento a que esta irregularidad, que llevamos un mes casi sin la posibilidad de conformar comisiones, bueno, hay una llamada de atención ahí a todos los espacios políticos, pero sobre todo al oficialismo que tiene que trabajar fuerte en eso, ¿no? Tiene que garantizarlo, su trabajo. Bueno, si uno lo mira desde el punto de vista de las irregularidades, desde febrero, porque hay un paquete de leyes que entró a pedido del Ejecutivo Nacional para que haya sesiones extraordinarias y no hubo. Bueno, pero ahí te pueden decir, nada. Estaba urgido el Ejecutivo también por el debate por el fondo, que se llevó desde diciembre, en definitiva, un poco la atención pública, también de los diputados. No, está bien. Excusas hay. Sí, ahora ya no. claramente. Ahora ya no. Ahora no, pasaron ahora no queda más. Muchas semanas. Vamos a ver qué sabe la diputada Mónica Fein, que está aquí sentada con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un gusto. Hola, buenas tardes. Estabas en una presentación, una actividad, ¿no? Presentando un proyecto de ley que tiene que ver con las políticas de cuidado. Sí, efectivamente. Presentamos hoy un proyecto de un sistema integral federal de cuidados, un tema muy importante para trabajar en el debate por la igualdad, por los derechos, que garantice un cuidado adecuado, integral y como derecho a niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores, y obviamente también que ponga en visible que la tarea de cuidado es un trabajo. Digo, esta tarea que las mujeres nos dicen que es un acto de amor, no, es un acto de trabajo. En muchos casos invisibilizado, en otros casos mal remunerado y en otros casos realmente con una precarización laboral muy importante. Así que como en general todas las tareas de cuidados en la pandemia se vio tan claro que eran fundamentales, importantes, queremos con este proyecto integral, que es un proyecto que plantea un proceso federal donde relevemos qué es lo que tenemos, el Estado también se involucre en nuevas estructuras y pensemos desde lo estatal, desde también lo que brinda el sector privado y también lo comunitario, cómo podemos construir un sistema integral de cuidados que garantice el cuidado de las personas y obviamente permita a las mujeres, sobre todo, y a las
personas que cuidan, hacerlo en mejores condiciones. Había desde que se declaró la pandemia, hubo varios proyectos que buscaban reconocer el trabajo, por ejemplo, de las trabajadoras de los comedores populares, por ejemplo, de los centros comunitarios. No se logró avanzar, tenía que ver con un resarcimiento económico a esa tarea que lleva mucho tiempo, cocinar para mucha gente, garantizarle el almuerzo, la cena muchas veces. ¿Pensás que eso también va incluyéndose en las discusiones respecto al cuidado, que son materias diferentes, que va a haber posibilidades de discutir también esos proyectos que ya había? No, bueno, es fundamental que podamos discutir los proyectos que ya están. Nuestro aporte es una ley integral que no habla de particularidades, sino reconoce la acción de cuidado y la integra en una ley y le reconoce al Estado la necesidad de regularla. La verdad que las experiencias, han estado presentes otras diputadas también, las experiencias también comunitarias que existen de la tarea de cuidado, hay que poder reconocerla, capacitar a las generalmente cuidadores que están en ese lugar y darle un carácter de lugar adecuado, con derechos, de dignidad, de cuidado, porque también las personas que son cuidadas merecen ser cuidadas con todos los derechos y garantías. Esta es una ley integral que no habla de particularidad, pero que nos va a permitir, reconociendo la tarea de cuidado como una tarea necesaria y de trabajo, nos va a permitir después incorporar cuáles son las tareas de cuidado y cómo deberemos articularlo. Lo primero que planteamos es un relevamiento a nivel nacional. No es lo mismo nuestra realidad a lo mejor en las grandes ciudades que en las pequeñas, no es lo mismo en capital que en otras provincias, que hay muchas veces se minimiza la tarea de cuidado y la verdad que si queremos en los dos aspectos garantizar para niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas y adultos mayores un cuidado adecuado, hay que considerarlo como una tarea, como en ley, hay que jerarquizar la tarea de los cuidadores y de las cuidadoras y obviamente hay que generar seguramente nuevas estructuras. Es una de las principales actividades de la economía popular, ¿no? Lo contemplan como una de las 5 principales actividades. ¿Cree que va a tener consenso de la mayoría de los bloques? Creo que todos y todas reconocemos hoy la necesidad de visualizar el cuidado como un trabajo y como un trabajo reproductivo. ¿Qué pasaría? Bueno, el 8 de marzo muchas veces las mujeres decimos que paramos para demostrar lo que significaría un país donde nadie cuidara, ¿no? Y donde nuestra tarea, que parece que es un trabajo invisibilizado, ¿qué pasaría con el trabajo productivo, ese que se ve, que es un producto, un bien, mientras el nuestro... En general digo nuestro porque la mayoría de la tarea de cuidado está demostrado que nos corresponde a las mujeres, no es visibilizado. Así que queremos que se visibilice las tareas de cuidados que hacen las organizaciones sociales, que se regule la que hace el sector privado, muchas veces sin participación del Estado. Nosotros tenemos lo que llamamos lugares de cuidado, guarderías, o lo que llamamos lugares de cuidados para adultas y adultos mayores, geriátricos, sin que el Estado participe más como una habilitación de una actividad comercial, cuando estamos cuidando a nuestros adultos y adultos mayores, a nuestros niños y niñas. O obviamente las diferencias que hay según la situación social. ¿Quién cuida a los niños y niñas? Bueno, hoy estaba una diputada que justamente nos contaba de la tarea de los recolectores informales, que lo hacen en un horario nocturno, de la necesidad de pensar con quién se cuidan, con quién se quedan los niños y niñas y cómo ellos desde la asociación civil, desde la economía popular, construyeron experiencias de cuidado guarderías nocturnas, entre digamos. 5 de la tarde y 12 de la noche. Bueno, experiencias que parece que no existieran ni existen. ¿Y el Estado dónde está en eso? ¿Cómo garantiza o permite que esos cuidadores, cuidadoras se capaciten en el cuidado? ¿Cómo participa para que sea en condiciones dignas para los niños, las niñas y también para los cuidadores? Bueno, ese es un debate que queremos que dé ese fondo, porque de alguna manera cambia este paradigma, que parece que lo único productivo es generar bienes. Sí. Y nosotros cuidamos personas. Digo nosotros porque la verdad que no hay ninguna mujer que en esta pandemia no haya tenido que cuidar a hijos, hijas, nietos, nietes, madres, padres. Sí. Hemos cuidado como nunca. No hablemos del sistema de salud y del sistema de educación, que en general
son también mujeres y que cumplen un rol también en el cuidado, para decirlo claramente, más allá del profesionalismo. Bueno, hace poquito yo presenté también una ley que tiene que ver con enfermería, lo poco que valoramos las tareas de cuidado que están en el área de salud y que están a cargo de enfermería, lo poco profesionalizado que está reconocido. Bueno, creo que es momento también para dar esos debates, dentro de los muchos debates que ya dimos por los derechos y reconocimiento de las mujeres en la tarea que cumplimos. Respecto de esto, dos cosas. La primera es lo que le preguntaba a Martín, si había conversado con otros bloques. Arroyo, el diputado Arroyo, siempre habla de este sector como uno de los sectores claves para impulsar la economía popular. En algún lugar se había hablado con Arroyo como para tener ese nexo con uno de los bloques mayoritarios para conseguir el apoyo para que se apruebe. Y la otra pregunta era, bueno, en esto que usted decía, enfermería, educación, digo, los sectores que usted hacía referencia donde las mujeres son preponderantes. Cuidado, educación, salud, son todos sectores que en la pandemia demostraron que eran necesarios y mal pagos. Así es. Digo, en el tema educación y en el tema enfermería ya presentó un proyecto. ¿En el tema educación va a avanzar en algo? Sí, por supuesto. Hay muchos proyectos también y estuvo Carla Carrizo también en la presentación, y ayer estuve con el diputado Arroyo, con quien reconozco muchas coincidencias. Él ha hablado mucho de este tema. Así que yo creo que va a ser transversal esta discusión, no nuestro proyecto, hay otros proyectos. Creo que se viene una discusión de todas las tareas de cuidado y de jerarquizar justamente lo que todos decimos, los procesos de salud, los temas de educación. Sí, claro, queremos avanzar en esas temáticas, que el 70% por lo menos son mujeres de las que trabajan en esos lugares, en la mayoría todos mal remunerados. O no reconocidos legalmente, digamos, ¿no? O no reconocidos, o precarizados. Exacto. Entonces, una pregunta respecto a eso. La ley de enfermería implicaría un paraguas, teniendo en cuenta lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, de que no se reconoce a las enfermeras como trabajadoras de la salud, sino como trabajadoras administrativas, y entonces ganan menos. ¿Esa ley de enfermería implicaría que, que todos los distritos del país deberían reconocerlos de esa manera? Bueno, claramente nosotros, para no meternos en cada jurisdicción, lo que proponemos es que Argentina adhiera a un articulado de la OIT que define que la enfermería es una tarea profesional y que define todos los derechos que debe tener enfermería. Lo decimos para que adhiera a un tratado internacional, para no entrar en discusiones de miradas diferentes, donde la OIT ya definió que enfermería es una tarea profesional, que debe estar bien remunerada, bien paga, que la verdad que en muchos países se terminan llevando la enfermería capacitada que tenemos en nuestro país por mejores condiciones de trabajo, entonces hay que reconocerla. Nuestro planteo es que Argentina adhiera justamente a la Convención Internacional de la OIT respecto a enfermería, y de esa manera que todo el país en un término de un año tenga que regularizar una situación que es también bastante precaria, que trabajan en dos lugares, como pasa muchas veces con las docentes, ¿no? Doble jornada laboral, mal remunerada, sin las licencias correspondientes. Bueno, quiero decir que junto con esto el diputado Enrique Esteves presentó también una ampliación de licencias que tiene que ver también con la tarea de cuidado, ¿no? Reconocer en el sector privado y no solo en el sector público la licencia que tiene que ver con los padres, obviamente con las parejas a partir del matrimonio igualitario, también licencias por cuidado, que nos toca. Hoy la licencia para cuando uno tiene un hijo para el varón está estipulada en 2 días. Sí, para el nacimiento, y también depende de los convenios colectivos, los días de cuidados por enfermedad familiar, ¿no? Hay convenios que tienen 5, hay convenios que tienen 20, Exacto. Convenios que tienen 1. Es muy dispar. Bueno, planteamos también dar un debate al respecto, porque si queremos una sociedad con más igualdad, con más equidad, donde queremos poner en discusión, distribuir mejor la tarea del cuidado, obviamente también tenemos que pensar en las leyes de fondo que le permiten a los varones o a los responsables de cada una de estas tareas tener mayores oportunidades para todo el tema de cuidado. Diputada, ¿ya discutieron qué van a hacer con la sesión convocada por Juntos por el Cambio para debatir, anular la ley de alquileres? ¿Hablaron con ustedes? ¿El interbloque comentó algo? Son 8, ustedes son un número importante para constituir el quórum. Bueno, en realidad no hablaron con nosotros, pero entendemos que más allá de las características de
esta convocatoria, porque la verdad que se necesita una mayoría especial para poder tratarla, no tiene dictamen de comisión. Estaba escuchando recién que hablaban de la falta que estamos en la mora. Sí, 18 proyectos, ¿no? Hay de alquileres. 17. Claro, en la mora que estamos en el no funcionamiento del Congreso. La verdad que esto es lamentable, creo que es una falta grave y que el oficialismo tiene que lograr, y obviamente la oposición mayoritaria, lograr que se constituyan las comisiones. Bueno, posiblemente podamos estar dando nuestra postura. Porque quiero decirles que hay que hacerse cargo de esta ley de alquileres también, ¿no? Los que hoy están apurados por derogarla fueron las que lo impulsaron y nosotros estamos de acuerdo que hay que cambiarla, pero hay que cambiarla discutiendo en la comisión. Y es necesario una serie de elementos, escuchar a los actores de este proceso de inquilinos. Nosotros, algunas inmobiliarias nos han transmitido su preocupación. La verdad que en un país con un 50% de inflación es muy difícil pensar en contratos en 3 años, sin planes de vivienda realmente importantes, sin mecanismos de control. Bueno, es una serie de cuestiones que creemos que hay que tratar y que no se van a dar las condiciones para un plenario general, porque no va a haber quórum, porque no va a haber número, pero posiblemente participemos más que para dejar nuestra opinión al respecto, ¿no? Y convocarnos a todos a funcionar, que creo que es el mayor desafío que tenemos, que funcionen las comisiones y podamos discutir. ¿Entonces van a participar y a dar quórum? Vamos a discutirlo en el interbloque, pero si usted me pregunta, la sesión en sí no va a tener validez porque se necesita una mayoría, tendríamos que constituir el cuerpo en comisión, para eso necesitamos un número mayor, pero posiblemente nuestro interbloque, si hay acuerdo, pueda, no sé si bajar todo o fijar su posición también sobre este tema. Porque yo digo, mientras estamos haciendo estas sesiones especiales en temas que seguramente hay acuerdos, porque el oficialismo creo que planteó suspenderla, entre 90 y 120 días, tiene proyectos para modificarlas, casi todos pensamos que hay que modificar, hacemos una sesión especial donde no nos hacemos cargo de que no estamos funcionando, así que posiblemente más que opinar, vayamos a, por supuesto, llevar nuestra opinión sobre el tema de alquileres, pero también a reclamar que funcionemos en comisiones, que es lo que corresponde. Y en cuanto a Consejo de la Magistratura, que también son el bloque que puede definir entre las dos posiciones, ya lo discutieron y ya tuvieron algún contacto con el Frente de Todos, con Juntos por el Cambio. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos en nuestro interbloque a Graciela Camaño, que es miembro que viene del con Consejo. ese tema hace muchos años. Así que es una referente para nosotros. A mí lo que más me preocupa es que alguien piense todavía en este país que una mayoría circunstancial puede hacer que se imponga algún cambio de fondo del país. Eso me preocupa. Nosotros desde el Partido Socialista hicimos un Consejo Federal este fin de semana. Hemos planteado llamar a la reflexión, a las fuerzas mayoritarias, tener diálogos para que busquemos consensos, diálogos. No es posible por un voto, por 2 votos, sacar una ley de fondo y creer que además va a pasar a diputados. Creo que hay que buscar algunos acuerdos. Particularmente eso me preocupa muchísimo, que alguien crea que porque tiene un voto más o menos, porque finalmente fue menos y no más, puede sacar una ley. Creo que no está entendiendo el problema que tiene institucional hoy el país y que lo sigue llevando a la punta del precipicio a ver si nos caemos. Y la verdad que nosotros no nos queremos caer, queremos buscar una ley que supere el problema que tenemos en el Consejo de la Magistratura, que haya una ley razonable. Si usted me pregunta a mí, desde el bloque socialista creemos que la Corte tiene que estar. No creemos que la tiene que presidir, pero particularmente creemos que tiene que jugar un rol. Pero bueno, estamos dispuestos a dialogar, porque eso es lo que significa el Parlamento, buscar la mejor ley posible que tenga las mayorías que le den, como hicimos con el Fondo Monetario Internacional, con nuestras diferencias absolutas de cómo se tomó la deuda, de que no funcionó la comisión bicameral, pero hay que lograr buscar acuerdos y que el país funcione. Respecto a ese punto, hace unos días atrás usted hizo referencia a un gran acuerdo nacional. El presidente de la Cámara de Diputados lo dijo ayer, lo había dicho en el Council of America, lo habían dicho Horacio Rodríguez Larreta en el Council of America, lo vienen diciendo hace muchos hablan del pacto como una especie de pacto de la Moncloa. Nosotros, por mi caso, preferimos que no, porque el pacto de la Moncloa tiene un ajuste feroz, pero... Sí, fue duro, difícil. ¿Qué significa un gran acuerdo nacional? Digo, en esto de sacar leyes de fondo por un voto, ¿qué tiene que tener un gran acuerdo nacional?
Primero la comprensión de cómo está viviendo la gente hoy. La verdad que creo que la política se aleja de una situación de crisis absoluta. Estamos hablando, no se consigue alquileres, hay gente que obviamente muchísimo, 40% de pobreza, los salarios están... Hoy una docente, una enfermera, digo, para pensar en lo que veníamos hablando, que trabaja, es pobre en los salarios que cobra. Entonces, si la política no entiende cuál es la mayoría de nuestro pueblo, estoy hablando del empleo formal, que es pobre, bueno, si no entendemos eso y no nos ponemos a hablar de cómo bajamos la inflación, de cómo buscamos algunos temas que nos permitan salir de esta profunda crisis, sacando los extremos. Yo creo que hay quien no quiere salir de la crisis, que le parece que la crisis sirve para poner en tensión la propia democracia. Yo creo que no, que la democracia se fortalece en los debates, en los desacuerdos, pero también en los acuerdos para salir adelante cuando la mayoría de nuestro país la está pasando muy mal, realmente muy mal. Y la política está lejos de eso. No estamos funcionando, no estamos acordando cuestiones básicas, no estamos discutiendo temas centrales y estamos tratando de producir efectos especiales. Permítanme llamar, yo he ido a sesiones especiales, he sido diputada, he ido a sesiones especiales, son actos políticos y lo entiendo así, pero la verdad creo que en nuestro país hay que actuar con mucha seriedad en un momento en que la mayoría de los argentinos no creen en la política. Muchas gracias, diputada, por Gracias este a ustedes. rato. Hablábamos recién con la diputada Mónica Feim, que además estuvo presentando una ley de cuidados. Gracias, Martín. Gracias, Gracias, Gastón. buenas tardes. Gastón. Dije. ¿Quién es ¿Qué Gastón? cosa? Gracias, Cayón te iba a Gastón. decir. Cayón. Gracias, David Cayón. Por favor. Se me confundieron las letras. Nosotros nos encontramos en cualquier momento. Esto ha sido todo el programa El Análisis y seguimos en la continuidad informativa de DTV.